Hey, ¿cómo están, ángeles caídos? Aquí Argos Spartan en un nuevo capítulo de esta gran historia. Y finalmente, como habrán visto en el título, ha salido un nuevo capítulo de esta gran historia. Y espero que la sigan apoyando como siempre la han apoyado. Y antes de continuar, en este momento se supone que debería dar saludos, pero no hay saludos porque nadie puso nada. Pero bueno, antes de empezar me gustaría que te suscribieras, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo video, dejes tu me gusta y un comentario para que más gente conozca este gran canal y nuestra pequeña familia siga creciendo. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos con este gran capítulo. Advertencias: no soy dueño de Kuroinu ni tampoco de Dark Souls. Crédito a sus respectivos creadores. Esto es una traducción. Su dueño es Monarch Testing. Link en la descripción. Maya no era ajena al dolor. Desde su infancia, desde el momento en que dejó de ser una simple niña, Maya había luchado y sentido dolor. El dolor de su entrenamiento, el dolor de sus primeras batallas, el dolor de ser herida, el dolor de perder, el dolor de no ser lo suficientemente fuerte, el dolor de no ser lo suficientemente rápido. Todos esos eran diferentes tipos de dolor, que iban desde el físico hasta el emocional, y Maya sabía que lidiaba con el segundo mucho peor que con el primero. Pero esta vez, el nivel de desesperación, de traición, de vergüenza, había sido más de lo que podía manejar. Ella lo había intentado. Trató de aguantar y hablar con sus viejos amigos, con quienes ella había pensado que eran sus amigos. Y había sido completamente inútil. Después de eso, su alma básicamente abandonó su cuerpo mientras intentaba controlarse para no perder la cabeza. Apenas había escuchado la parte de llevarla a una celda, junto con Olga y Snoe, y no recordaba el viaje hasta dicha celda. Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado desde ese momento. Maya había estado demasiado conmocionada y traumatizada para recordar esas cosas. Pero ahora ella no estaba bien. Maya no sabía si alguna vez podría volver a estar bien, pero ahora al menos podía concentrarse en lo que estaba sucediendo y qué hacer para solucionarlo. Lo que sucedía era que ella estaba encadenada a la pared, sentada en el suelo con los brazos en alto, y en la misma celda que los elfos oscuros, también encadenada. Especialmente Snoe, que tenía las cadenas que Kin había usado antes y otras nuevas para la pared. Dicho elfo oscuro se había despertado hace un rato, y después de ver a Olga encadenada a su lado, Maya podría jurar que casi había llorado mientras se disculpaba una y otra vez. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Olga señaló la presencia de otras personas en la celda y Snoe se controló de inmediato. Maya nunca admitiría que había envidiado el autocontrol de la elfa oscura en ese momento. Después de eso, Olga y Snoe habían estado susurrando por un rato, probablemente Olga volviendo a contar todo lo que había pasado mientras Snoe estaba inconsciente, pero eso no ayudaría a Maya. Ahora que había evaluado la situación, era hora de encontrar una manera de arreglar esta pesadilla infernal. Y eso fue a través de Knight. Por alguna razón, Baul le había ordenado que permaneciera en el cuarto de la celda y los observara ahí, aun cuando el resto de los hombres se habían ido, Knight se había quedado, permaneciendo completamente inmóvil frente a la celda. No sabía si era algún tipo de prueba del control que tenían sobre Knight, o un ataque psicológico contra Maya, pero fuera cual fuera la razón, no perdería la oportunidad. Pensaron que tenían control absoluto sobre él, pero había un detalle que no sabían, y esa era Ana, la niña que había encontrado a Knight en primer lugar. Podría sobreescribir las órdenes y liberar a Knight nuevamente, permitiéndole calentar a Celestine y al resto. Sin embargo, para eso primero necesitaba sacarlo de aquí, y para eso, tenía que convencerlo de que se fuera, o liberarla. Aún así, escapar juntos sería más difícil, por lo que se concentraría en él. Solo necesitaba que él la escuchara y superara su propia naturaleza para desobedecer las órdenes integradas en su creación y huir. Sí, completamente fácil. Caballero. Caballero. Ella medio susurró, medio gritó, por favor, caballero, mírame. Al principio, ella pensó que él no haría ni siquiera eso, pero después de un segundo muy tenso, lentamente movió su cabeza hacia ella.
Maya dejó escapar un suspiro con algo de alivio. Tal vez todavía había alguna esperanza. Ahora venía la parte difícil. Oh, Knig, sé lo que sucedió, lo que Vault te ordenó. Pero tienes que luchar. Por favor, Knig, eres mejor que esto. Lucha, por favor. Trató de transmitir toda la cruda desesperación que estaba sintiendo en ese momento, tratando de apelar al verdadero él más allá de las órdenes. Knig apenas reaccionó un poco, solo se tensó un poco, pero fue suficiente para que Maya lo notara. Era como si quisiera hacer algo, moverse y ayudarla. Y, sin embargo, no se movió. Parece que tu amigo no fue tan leal como pensabas. La voz burlona de Snoe rompió el silencio. Es una lástima por ti, supongo. Tu futuro es un poco negro y sombrío, señorita princesa caballero. Aún así, digo que te lo mereces por atreverte a atacar nuestro hogar. Solo humanos que muestran lo bajo que pueden alcanzar. Maya se quedó boquiabierta de indignación. Lo peor era que Snoe había hablado completamente en serio. ¿Qué demonios? ¿Y te atreves a decirme eso después de todas las cosas que tu ejército ha hecho? Maldita Vi. Maya se mordió la lengua, tratando de mantener la calma y no perderse en su ira. Quería matar a la perra, pero en este momento eso no era tan importante como lograr que Knig la escuchara de nuevo. Knig era su única esperanza en una situación desesperada. Y tenía que creer que esto podría funcionar o se rompería de verdad. Después de respirar hondo para calmarse, Maya continuó. Knig, mira, tiene que haber una manera. No necesito que me ayudes a escapar, solo vete. Regresa a donde nos conocimos. ¿Sabes a lo que me refiero? Allí puedes liberarte de las órdenes de Vault, y luego ir a ver a Ken para advertirles a todos. Por favor, Knig, tienes que escucharme. Él se tensó de nuevo, ella podía verlo, pero no se movió. Maya quería llorar, ahora sintiéndose culpable por la situación de su amiga. Knig había perdido su libertad en el mismo momento en que ella perdió la suya, y fue su culpa por traerlo aquí. Si ella solo, afortunadamente, antes de que pudiera caer en esa espiral de culpa, Chloe se rió, atrayendo su atención nuevamente. ¿Sacrificarte por el bien mayor? ¡Qué honorable de tu parte, princesa caballero! Chloe casi escupió. ¿Quieres ser una mártir para sentirte bien contigo misma? ¿Te imaginas lo que significa ser una esclava sexual? Espero que sepas cómo complacer a los hombres, entonces, porque lo vas a necesitar. Maya apretó los dientes, pero había terminado con las maldades de Snoe, ¿sí? Bueno, entonces espero que tu coño sea tan grande como tu boca, tempestad oscura, porque lo necesitarás para ser el juguete sexual de los ogros. Eso hizo callar a Snoe, una sombra de sorpresa, miedo y disgusto en su expresión. Parecía que su querida reina no le había explicado todo. Maya estaba pensando en seguir presionándola ahora que había encontrado algo que la lastimara, pero quería pensar que era mejor que eso y no tenía tiempo para discusiones estúpidas. Sin embargo, fue interrumpida nuevamente, esta vez por Olga. «Detente, Chloe, me estoy aburriendo de este infantilismo», proclamó, mirando a Snoe. Cuando la joven elfa oscura pareció lo suficientemente reprendida, miró a Maya en su lugar, «Y tú, déjalo descansar, niña. No funcionó en la sala del trono, y si esa armadura es lo que creo que es, solo estás desperdiciando tu dinero. No se puede razonar con ellos. Simplemente tuviste suerte de que este obedezca las órdenes de lo que percibe como maestros en lugar de simplemente matar a todo lo que se le acerque. O tal vez desafortunado, si analizamos tu situación actual. El simple rechazo de sus esfuerzos por parte de Olga hizo poco más que hacer que Maya la odiara aún más. Aún así, parecía que la reina oscura sabía algo sobre la verdadera naturaleza, el origen o algo así de Knig. Una pequeña parte curiosa de Maya quería preguntar, saber qué sabía el elfo, pero rápidamente reprimió ese impulso. No estaba dispuesta a preguntarle algo a la maldita Olga Discordia, especialmente porque Maya estaba segura de que solo la haría regodearse, incluso en su situación actual. Además, por lo que había dicho, Celestine tenía razón y Olga no participó en la creación de Knig. Y lo que sea que supiera el elfo oscuro, solo le hizo pensar que Knig no ayudaría, así que cualquier cosa que pudiera decir era inútil y solo haría que Maya pensara que la situación era deprimente y definitiva. Ya estaba harta de esos pensamientos que venían de su propia mente. No necesitaba más del exterior.
Tragándose todas sus dudas y miedos, Maya volvió a mirar a Knight. Solo necesitaba que él reaccionara, que luchara contra sus órdenes. Él era una buena persona, ella solo necesitaba darle suficiente motivación. Incluso si eso significaba dejar su alma desnuda en esta celda oscura. Yo, he dicho varias veces que puedes ser un héroe, ¿verdad? Comenzó, tratando de forzar una pequeña sonrisa en su rostro, y todavía lo creo, puedes hacer el bien, Knight. Pero supongo que nunca te dije por qué comencé a creer que tan pronto como nos conocimos, no yo él fijó su casco en ella. Ahora Maya tenía su atención, y si esto no funcionaba, no sabía qué haría. Yo era huérfano, ¿sabes? De un pequeño pueblo en el oeste. Maya miró a su lado mientras hablaba, recordando. No estoy segura de lo que les pasó a mis padres, los adultos nunca me lo dijeron y ni siquiera recuerdo sus caras, pero es fácil suponer que murieron por esta maldita guerra. Y por eso, me crió todo el pueblo, se podría decir, cada uno ayudando en lo que podía. Era un pueblo muy pequeño, yo era el único hijo, así que éramos como una pequeña familia. Incluso si nadie se presentaba para ser mi madre o mi padre, me sentía feliz. Nos amábamos y amábamos a nuestro pequeño. Y es por eso, se volvió y lanzó una mirada de puro odio a Olga, es por eso que cuando sus monstruos atacaron, todos hicieron todo lo posible para proteger a la aldea y a los demás. Suspiró y miró hacia arriba, apoyando la cabeza en la pared, apenas tenía 5 años, pero recuerdo todo. Los rugidos de los orcos, las risas de los diablillos, los gritos de pánico de los aldeanos, los sonidos de sexo. Como el monstruo violaba a las mujeres, el olor acre cuando el fuego quemaba casas y cuerpos, y a través de todo eso, permanecí escondido dentro del pozo, donde Old Sally me había arrojado tan pronto como se dieron cuenta de lo que estaba pasando, rezando para que los monstruos lo hicieran. No me encuentre si por algún milagro, no lo hicieron. Escuché cómo se fueron, pero yo estaba demasiado asustado para salir, así que me quedé allí, paralizado por el miedo, agarrándome de las cuerdas para no ahogarme. No sé cuántos días pasó, pero en algún momento, mi cuerpo llegó a su límite. No tenía fuerzas para salir del pozo, apenas podía sostenerme de las cuerdas. Así que grité pidiendo ayuda, lloré hasta que mis pulmones casi estallaron. Y ese fue mi segundo milagro, porque alguien me escuchó. Esta vez, la pequeña sonrisa en el rostro de Maya no fue forzada, era un mercenario, vestido con armadura completa, parte de un grupo que el noble local había pagado para matar al grupo de monstruos que atacaban la zona. Y mientras investigaba los restos de mi pueblo, había escuchado mis gritos y me salvó, y por alguna razón que aún no entiendo, en lugar de dejarme en la iglesia más cercana, me trajo con él, criándome y enseñándome todo lo que sabía sobre la vida de mercenarios. Era un hombre estoico, nunca hablaba ni se expresaba demasiado, pero siempre supe que él se preocupaba por mí, y aunque nunca lo dijéramos, ambos sabíamos que éramos padre e hija. Y te digo todo esto porque una de sus primeras lecciones fueron que los héroes no existen, y menos entre los mercenarios, que solo podíamos matar a los monstruos y luego rezar para que todavía hubiera alguien a quien salvar, que salvar a esa niña había sido lo mejor que había hecho y fue solo porque los aldeanos me habían salvado primero. Maya comenzó a llorar, recordando los días de entrenamiento duro y risas libres, y, hasta cierto punto, tenía razón. Incluso Baul, incluso la idea que tenía de Baul, no podía ser como los héroes de las historias. Pero entonces, el día que nos conocimos, corrí hacia ese pueblo esperando lo peor otra vez y en cambio, ahí estabas tú, caballero. Y una imponente armadura que había matado a los monstruos en el momento exacto, que había salvado al mundo y la sonrisa de aquella niña. Y pensé que si podía ser un verdadero héroe para esa chica, si podía ser la brillante armadura que mataba al mal y salvaba a los inocentes, entonces podría haber verdaderos héroes en este mundo. Respiró hondo, se obligó a contener las lágrimas y miró directamente a Knight. Y ahora necesito que seas ese héroe, Knight. Necesito que luches y te rebeles contra esas órdenes. Necesito que le muestres al mundo quién eres. Realmente lo son. Muéstrales que los héroes pueden existir en este mundo cruel. Así que, por favor, Knight, por favor, ayúdame. Terminó con un susurro. Joder, eso no era lo que ella había querido decir. Solo necesitaba correr, ella no era tan importante como prepararse para la nueva guerra que causaría Vault.
Y sin embargo, por un momento, había vuelto a ser una niña atrapada dentro de un pozo, pidiendo ayuda a gritos. Esperando que un héroe pudiera salvarla. Hubo un silencio después de su discurso, y Maya estaba agradecida, ya que no sabía qué habría hecho si Chloe se burlara de su pasado, pero lo más importante era lo que haría Knight. Y era obvio que su historia lo había afectado. Sus hombros temblaban, sus puños estaban apretados y Maya podía sentir la frustración que irradiaba de él, alimentándola con la más pequeña de las esperanzas. Y, sin embargo, después de un minuto completo, no se movió. La pequeña esperanza en el pecho de Maya desapareció como una pequeña llama bajo una fuerte lluvia y miró hacia abajo. No había funcionado. Por supuesto que no había funcionado. La vida no era un cuento de hadas. Una historia llena de lágrimas no fue suficiente para crear un milagro. El deseo y la fe no fueron suficientes. Fue entonces cuando se vio obligada a tragarse sus sentimientos y concentrarse en los hechos. Maya golpeó su cabeza contra la pared y cerró los ojos, el dolor aclaró algunos de sus pensamientos depresivos. No te preocupes, Knight, no es tu culpa. Puedo pedirte lo imposible. Supongo que esto es lo que yo merecen por ser tan ingenuos, por seguir creyendo en los héroes. Por creer que Vault era uno. Ella apretó sus puños encadenados, recordando de nuevo la traición, deseando que fuera solo un mal sueño. Diosa, ¿cómo podía ser tan patética? Incluso después de todo esto, la autocompasión no era útil, pero ¿qué importaba ahora? No había ningún plan, ninguna esperanza. A Maya no le quedaban fuerzas para seguir luchando. ¿Y qué si se rendía? Ella era solo una idiota ciega, después de todo. Con los ojos aún cerrados, Maya casi se rió. ¿Sabes la peor parte? Incluso mientras sucedía, mientras se reían de sus planes, mientras Vault explicaba cómo quería crear su imperio, incluso si yo estaba al escuchar todo eso con mis propios oídos, una parte de mí seguía negándolo. Por un tiempo, yo no lo creía, no quería creerlo. Porque él era lo más parecido a un verdadero héroe que tengo encontrado y no quería perder eso. Terminó con una risa autocrítica. ¿Qué tan triste es eso? Oh, muy triste, creo. Maya abrió los ojos en un instante y descubrió que ya no estaban solos en la celda. Habían entrado dos hombres, dos de los nuevos de los que ni siquiera sabía el nombre, y ahora la miraban con una sonrisa repugnante, cerca de la forma completamente inmóvil de Knight. Al ver su cara de pánico, los hombres se rieron de ella. Oh, no te sorprendas, Maya. Llegamos hace un tiempo, pero pensamos que lo correcto era dejarte terminar tu patética historia. Supongo que al resto de los chicos les encantará escuchar tu súplica a tu héroe. Maya quiso gritar, maldecirlos por hacerla sentir tan humillada, pero lo reprimió. Ella no les daría la satisfacción. Al darse cuenta de esto, uno de los hombres se rió entre dientes. Oh, mírala. Tratando de ser genial y digno después de balbucear sobre toda esa basura. Incluso en esta situación, ¿realmente crees que eres mejor que nosotros, verdad, Maya? Una princesa perfecta, caballero. Bueno, no lo eres. Eres solo una herramienta, algo nacido para satisfacer a los hombres. Y te vamos a usar hasta que lo entiendas con tu propia carne. Los dos hombres comenzaron a reírse de nuevo y Maya miró hacia abajo, no queriendo ver sus caras engreídas. Esto era todo, ¿no? Knight no respondió a sus súplicas, sus viejos camaradas no eran mejores que orcos violadores y griega. Y Vault, Maya se mordió el labio hasta que probó la sangre. No iba a llorar, no ahora, no por él. Oh, ¿qué es eso? Uno de los hombres continuó, su tono burlón siempre presente, y se acercó a su celda hasta que su rostro casi tocó los barrotes. Mírala. Ella quiere nuestra polla tan fuerte que apenas puede sostenerse. Sí, Maya, contrólate un poco. El otro siguió las acciones del primero y ahora los dos estaban tan cerca de ella como podían, cerniéndose sobre ella. Ya habrá tiempo para eso. Mucho tiempo. Y vamos a disfrutar cada minuto. Aunque, ahora que lo pienso, le envió una mirada a su compañero. Los otros están ocupados en alguna parte, y nosotros somos los únicos dos aquí. Olga es para Vault y el mestizo para los monstruos, pero Maya, el hombre sonrió ante las palabras de su acompañante, mirando a Maya aún más. Sí, ella es una vagina gratis en este momento.
Y sabemos que será primero en llegar, primero en ser atendido más tarde, así que sí, tal vez deberíamos probar el producto ahora que podemos, si sabes a lo que me refiero. Ja 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 ja. Exactamente. Ja 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 ja. Sus risas fueron como clavos en una pizarra para Maya. Quería decir algo, quería maldecirlos. Pero, ¿qué haría eso? Nada. Estaba atrapada. Ella no podía hacer nada. Solo lamento que haya sido tan estúpida por no ver las señales, tan pasiva como para hacer algo al respecto. No era una princesa caballero, no era la reina de los mercenarios. Ella no era nada, ¿eh? El repentino cese de las risas chirriantes fue suficiente para romper los pensamientos de Maya por un segundo y, antes de que supiera lo que estaba haciendo, levantó la vista. Y jadeó. Porque Knut estaba allí, justo detrás de los dos hombres, con la mirada más intimidante que Maya había visto en él. Y él fue el motivo por el cual también cesaron las risas, ya que tenía sus manos muy grandes y blindadas, agarrando sus cabezas como si fueran dos huevos. Maya vio el momento exacto en que los hombres se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Sus ojos se abrieron un poco, los músculos de su cuello se tensaron mientras trataban de darse la vuelta y liberar su cabeza. Pero fue demasiado tarde. En un instante, Knut les golpeó la cabeza contra los barrotes de la puerta de su celda con la fuerza que había demolido las paredes de piedra. El impacto fue enorme, sacudió toda la habitación y creó el mismo sonido que Maya había escuchado en las campanas gigantes de la catedral de Ken. Con la pequeña diferencia de que las campanas no iban acompañadas del distintivo crujido de huesos rompiéndose. Entonces, Knut levantó la cabeza y Maya pudo apreciar el daño. Las barras de metal estaban abolladas, como golpeadas con un martillo. Los martillos estaban en peores condiciones, con una depresión visible en sus cráneos, y era obvio que la única razón por la que no habían caído al suelo era por el agarre de Knut. Los dos tenían sangre corriendo por sus rostros y ojos empañados. Uno de ellos gemía de dolor. El otro no emitió ningún sonido. Mientras caía polvo de las piedras que sostenían los barrotes de la celda, y el cerebro de Maya intentaba procesar lo que estaba pasando, Knut movió un poco la cabeza hacia atrás. El hombre consciente reaccionó, llevándose una mano a la cabeza y tratando en vano de liberarse de la mano blindada. Knut ni siquiera reaccionó ante eso, simplemente tensó los brazos y, con un empujón repentino, volvió a estrellar las cabezas de los hombres contra los barrotes. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. La sexta vez, el metal finalmente se rindió y la cerradura de la celda se rompió violentamente, la puerta se abrió hasta tocar el límite de sus bisagras con un fuerte golpe. Fue entonces cuando Maya vio directamente a los hombres engreídos que se habían burlado de ella. Sus rostros ahora estaban completamente destruidos, una malla de sangre y carne, con pedazos de huesos rotos y dientes visibles alrededor de la forma cilíndrica de sus cráneos. Con el trabajo hecho, Knut soltó sus cabezas y los dos cayeron al suelo con un ruido sordo. No volvieron a moverse. Los ojos de Maya se habían agrandado hasta el límite, su boca abierta en estado de shock. ¿Qué había pasado? Knut no la había estado escuchando, no había prestado atención a sus súplicas, ya que las órdenes de Baúl lo obligaron a hacerlo. Pero ahora, había aplastado las cabezas de los dos bastardos contra su celda hasta romper una cerradura de metal. Y luego Maya lo miró, realmente lo miró, y casi pudo sentir la ola de satisfacción que emanaba de su cuerpo, su expresión casi gritaba jodidamente por fin. Maya quería reír. Ella quería llorar. Quería saltar y abrazar a su amigo por superar su propia naturaleza para ayudarla. Quería pegarle por tardar tanto en hacerlo y asustarla. Ella estaba sintiendo demasiadas cosas a la vez y, en este momento, Maya no podía lidiar con eso. Entonces, tomó un gran respiro y forzó todos esos sentimientos. Ahora necesitaba concentrarse. Ella se ocuparía de todo eso más tarde. A su lado, Chloe miraba la escena con sorpresa, mientras que Olga parecía interesada, con los ojos fijos en Knut, así que, al final, él te eligió a ti. Ha suplicado su lealtad por encima de las órdenes de sus amos. Maya negó con la cabeza. No se trataba de lealtades ni de órdenes. Se trataba solo de que Knut fuera su amiga y una buena persona. Nada más y nada menos.
Y, sin embargo, Maya no podía decir nada, seguía procesando todo y tratando de controlar sus sentimientos, las emociones que ahogaban su voz y humedecían sus ojos, y mientras hacía eso, Knut entró en la celda, agarró sus cadenas con ambas manos y comenzó a tirar. Maya escuchó el creciente gemido del metal, llegando a su límite hasta que el eslabón más débil de la cadena se rompió, sus brazos cayeron a los costados, finalmente libres. Mientras la sensibilidad comenzaba a regresar a sus dedos, Maya miró nuevamente a Knut, quien ahora la miraba con un sentimiento de arrepentimiento, como si quisiera disculparse por no haberla ayudado antes, ofreciéndole una mano para ayudarla a ponerse de pie, justo cuando ella había hecho después de su pelea con Chloe. El gran idiota. Su gran y maravilloso idiota. Maya todavía estaba luchando, todavía no sabía cómo sentirse o responder, así que decidió ir al infierno y lo hizo todo de una vez. Estúpido. Ella respiró mientras tomaba su mano, su tono desprovisto de verdadera malicia, te tomó demasiado tiempo. Me preocupaste por un segundo. Pero, lo miró con su sonrisa más grande y una lágrima rodando por su mejilla, intentando para mostrar toda la gratitud que sentía, gracias. No fue suficiente, en lo más mínimo. Maya quería decirle muchas cosas en este momento, especialmente lo que esto significaba para ella después de la traición de sus viejos amigos, pero aún había cosas que hacer y no podía permitirse el lujo de convertirse en un desastre. Tendría que lidiar con todo eso más tarde. Además, sabía que con el tipo grande, las palabras no lo eran todo. Knut le dio la razón y le respondió asintiendo a sus palabras y a sus pensamientos. Un simple asentimiento cargado de profundo significado, como el que le había hecho días atrás a Anna para prometerle que volvería. Y con eso, Maya decidió que tal vez se había equivocado. Que tal vez, todavía había razones para tener esperanza, razones para creer que había luz en toda la lúgubre oscuridad. Que tal vez, solo tal vez, aún podrían existir héroes en este mundo, de esos que derrotan al mal y salvan a las niñas en sus momentos de necesidad. Knut no sabía si ese había sido el momento adecuado, pero no le importaba. Tal vez podría haber habido una situación perfecta y hubiera esperado más, una en la que pudiera liberar a Maya de sus cadenas, recuperar sus espadas y escapar de la torre sin pelear. Pero eso era bastante improbable, y había estado extremadamente preocupado por esperar demasiado, así que no se arrepentiría de actuar ahora. Sin hablar de la historia de Maya. Eso no había sido justo. Había explicado tantas cosas y, al mismo tiempo, había hecho casi imposible seguir esperando. Knut había estado a una palabra más de perder todo el autocontrol y liberar a Maya allí mismo, al diablo con las consecuencias. Afortunadamente, los dos hombres habían venido, demostrando que había estado en lo cierto al esperar y, con sus palabras, nublaron su desesperación por ayudar a Maya con una niebla de furia al rojo vivo. Eso lo había dejado recuperarse un poco, dejarlo quedarse quieto mientras seguían agitando su ira con sus palabras. Entonces, habían dicho que eran los únicos alrededor, y Knut no tuvo que controlarse más. Realmente, apenas podía recordar lo que había sucedido. Les había agarrado la cabeza con la intención de abrirlos como huevos, y lo siguiente que supo fue que estaban muertos en el suelo y la puerta de la celda estaba abierta. Y estaba seguro de que estaban muertos, después de todo, había absorbido sus almas. Habían sido más grandes que el que había recibido del orco o los diablillos, similar al del conejo asesino. Sin embargo, después de la cantidad de odio que sentía por estos hombres, Knut casi sintió náuseas después del hecho. Solo esperaba que el dueño anterior de las almas no lo afectara de alguna manera. No recordaba que eso sucediera nunca, pero eso no era una prueba definitiva. Aún así, la pura satisfacción que había sentido al finalmente poder hacer algo fue suficiente para ignorar eso o el pequeño episodio de furia sin sentido. Lamentablemente, los dos hombres habían sido demasiado estúpidos en ambos sentidos. Demasiado estúpidos para darse cuenta de que no deberían haberle dado la espalda a la furiosa armadura, y demasiado estúpidos para estar armados ahora que la invasión había terminado. No tenían ningún arma que Knut pudiera usar. Después de eso, afortunadamente había sido lo suficientemente fuerte como para romper las cadenas de Maya. Sin embargo, sin las llaves, por ahora iba a llevar los restos alrededor de sus muñecas. Ella le había dado las gracias a su manera, pero Knut podía ver que Maya apenas controlaba sus emociones.
Después de la traición y su historia, estaba contento de que ella pudiera mantener la calma. Al menos, hasta que pudieran escapar. Y deberían hacerlo rápido. Tal vez los otros hombres no asociarían los ruidos fuertes que Knight había hecho con su pequeño plan de rescate, pero no se iba a quedar aquí para averiguarlo. Knight se dio la vuelta y comenzó a planear su escape. No estaba muy seguro de dónde estaban, pero lo que sí sabía era que habían subido varios tramos de escaleras para llegar a la sala del trono y luego otra vez para llegar a las celdas, por lo que el primer paso era encontrar un camino hacia abajo. ¿Por qué Maya no lo seguía? Volvió a darse la vuelta y allí estaba ella, todavía dentro de la celda, mirando a los elfos oscuros con una expresión que Knight no estaba seguro de poder describir. Estaba claro que estaba pensativa, mirando a las mujeres encadenadas con el ceño fruncido. Esperar. Era ella realmente. Ahórrate el teatro. La voz firme de Olga interrumpió su línea de pensamiento. Estaba mirando a Maya con ojos duros. Ambos sabemos que en realidad no nos vas a liberar. Es obvio que no tienes ningún deseo de ayudarnos. Maya apretó el puño derecho y frunció el ceño aún más. Tienes razón. No quiero ayudarte. Creo que lo que les espera a ustedes dos es la jodida justicia divina. Lo que se merecen. Apretó el otro puño. Y por eso es tan frustrante que esté pensando en liberarte. Caballero parpadeó. ¿Estaba hablando en serio? Personalmente, no se había preocupado demasiado por el futuro de los elfos oscuros. Su única prioridad en este momento era Maya y cómo salvarla, y esa era una misión muy cuesta arriba en sí misma. No podía darse el lujo de preocuparse por nadie más. Sí, dejarlos aquí en manos de monstruos violadores le dejaría un mal sabor de boca, pero no peor que el que le quedaría si le fallara a su amigo. Además, incluso se podría argumentar que es lo que se merecen, como había dicho la propia Maya. Entonces, ¿por qué entonces? ¿Qué estaba pensando? La expresión de Olga mostró que compartía la confusión de Knight, pero la superó rápidamente con puro rencor. Oh, la santa princesa Knight es demasiado buena para dejar a sus enemigos a merced de los héroes convertidos en traidores. ¿Estás obligada a actuar de esta manera debido a sentimentalismo tonto? ¿Mostrando misericordia para no rebajarte a mi nivel? Maya dejó escapar una risita desprovista de alegría. No voy a mentir, hay algo de eso. Pero no. Te odio más de lo que me preocupo por esas cosas. La reina oscura entrecerró los ojos. Entonces, ¿de dónde viene ese impulso que contradice tus propios sentimientos? Maya suspiró. Dos razones. Una estúpida y otra más estratégica. Sin embargo, la última es la más importante, y es que quiero que nos ayudes a escapar. Ahora estamos en territorio hostil y no conozco la torre como ustedes dos. Podríamos usar la ventaja. Knight ahora podía entender el plan de Maya. Había aceptado que tendrían que quedarse ciegos y esperar lo mejor, pero era cierto que tener un guía mejoraría sus posibilidades. Especialmente porque su cuerpo todavía estaba en su límite y ninguno de ellos tenía un arma. Tener que pelear si alguien los encontraba podría terminar muy mal. Por su parte, Chloe se burló de la sugerencia de Maya, pero Olga solo levantó una ceja, mostrando algo de curiosidad. ¿Quieres nuestra ayuda para escapar de mi torre a cambio de nuestra libertad, es así? Maya asintió, y un poco más si podemos, pero deberíamos hablar de eso en un lugar más seguro. Probablemente alguien haya escuchado todo este ruido. Y si no, alguien vendrá y revisará a los prisioneros pronto. Es lo que queremos. Por lo general lo hacen. Chloe todavía mostró disgusto por la idea, pero miró a su reina, esperando su decisión. Y Knight esperaba que ella decidiera rápidamente, porque estaban perdiendo demasiado tiempo con discusiones inútiles. Después de todo, tenían que aceptar, era su única forma de escapar y evitar un futuro de constantes violaciones. La decisión debe ser fácil. Sin embargo, Olga Discordia no era más que orgullosa, al parecer. ¡Ay, cómo ha caído el grande! Ella se rió con un tono burlón. Una princesa caballero rogando por mi ayuda. ¿Y cómo sabes que no te traicionaré tan pronto como sea conveniente para mí? ¡Qué confianza en ti, niña ingenua! Maya casi gruñó. Y estás siendo increíblemente perra para ser una persona encadenada, ¿sabes? Apretó los dientes y finalmente dejó escapar un gran suspiro, mirando a Olga con una cara seria. Pero bien.
Si estás tan preocupada por tu incapacidad para ser un ser decente y cumplir tu palabra, te obligaré a jurarlo. Júralo por el corazón del bosque, o no hay trato. Por primera vez desde que llegaron a la celda, Olga parecía casi sorprendida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Cómo sabes esas palabras? Pero Maya siguió mirándola con ojos duros. Júralo, ayúdanos y tal vez te lo diga. Estaba claro que a la reina oscura no le gustó ese trato, ni el tono de Maya, pero después de un minuto de miradas silenciosas, Olga finalmente asintió. Chloe pareció un poco sorprendida por la aceptación de su reina, pero no dijo nada en contra. Supongo que dejar atrás esta celda tiene algún atractivo. Lo suficiente como para tolerar tu presencia no deseada. Declaró, como si fuera ella la que les estaba haciendo un favor. Luego, su expresión se volvió completamente seria, casi ceremonial. Yo, Olga Discordia, reina de los elfos oscuros, por la presente prometo por el corazón del bosque, que mi lado no traicionará esta alianza temporal y ayudaré como podamos hasta que escapemos de esta situación a la que nos hemos visto obligados. Que los viejos espíritus sean mis testigos. Kning casi podía sentir el peso detrás de esas palabras, como si estuviera invocando alguna magia antigua, pero la presencia del extraño sello en el cuello de Olga era prueba de que eran solo eso, palabras. Aún así, por su reacción y comportamiento, estaba claro que significaban mucho para el elfo oscuro, por lo que tal vez finalmente podrían comenzar a moverse antes de que alguien pudiera encontrarlos. Maya pareció pensar lo mismo y, después de un tenso intercambio de miradas entre ella y Olga, asintió. Es un trato. Ahora, Knig, por favor. Libéralos y vámonos de aquí. Knig asintió y entró en la celda, no queriendo perder más tiempo. Primero se acercó a Snoe, que no solo estaba encadenada a la pared, sino que todavía tenía las cadenas que Ix le había puesto. Al verlo, el elfo oscuro se tensó, mirándolo con puro odio. Parecía que estaba un poco resentida por su pelea, pero él no tenía tiempo para preocuparse por eso. Ignorando su comportamiento, Knig agarró sus cadenas y comenzó a tirar. Sin su anterior fuerza alimentada por la furia, las cadenas demostraron ser más resistentes, pero finalmente los eslabones se rompieron. Él le ofreció una mano para ayudarla a ponerse de pie, pero ella le apartó la mano con una burla, demostrando que Olga no era la única elfa oscura orgullosa aquí. Aún así, estaba seguro de que Chloe se arrepintió un poco de ese orgullo cuando le temblaron las piernas y casi se cae al suelo de nuevo, apoyándose en la pared y sujetándose el costado izquierdo, las vendas enrojeciendo con su propia sangre. Estaba claro que ella estaba muy herida por su pelea, más de lo que había pensado. Parecía que sus runas la habían ayudado de alguna manera a seguir luchando. Lo cual tenía sentido después de forzar su cuerpo a través de varios muros de piedra. Knig debería saber que él era el raro, que se movía con facilidad incluso si su cuerpo estaba al límite. Con la esperanza de que Chloe no cayera muerta, Knig se volvió hacia Olga. La mujer mayor miró a su guardaespaldas con ojos preocupados, pero tan pronto como notó que él la miraba, su expresión se volvió majestuosa nuevamente, esperando que él la liberara. Sí, orgulloso de hecho. Cuando él agarró sus cadenas, su cuerpo retrocedió un poco, probablemente involuntariamente, pero lo suficiente como para que él lo notara. Probablemente todavía le tenía miedo por su pequeña pérdida de control en la sala del trono, pero sus ojos no lo mostraban, mirándolo con interés mientras estudiaba su armadura. No sabía de dónde venía ese interés por él, pero le recordaba que Olga sabía algo de su pasado. Todavía no podía preguntarle, pero ahora que la ayudarían a escapar, Knig esperaba que hubiera tiempo para eso en el futuro. Tan pronto como rompió sus cadenas, Olga se puso de pie con gracia y se acercó a Chloe. No la tocó ni le ofreció ayuda, pero la joven elfa oscura pareció recuperarse un poco gracias a su sola presencia. Con todos libres, Maya tomó el control de la situación. Ya hemos pasado mucho tiempo, salgamos de aquí y vayamos a algún lugar donde podamos hablar. Quiero hacerte algunas preguntas. Antes de eso, comenzó Olga, su tono no exactamente respetuoso, pero sin la rudeza anterior. Dijiste que también tenías una estúpida razón para ayudarnos. ¿Cuál fue? Maya parpadeó, sin esperar la pregunta. Bueno, es solo que le prometí a Celestine que te traería con vida a ella. Si solo fuera eso, probablemente te habría dejado pudriéndote, pero sí, supongo que quiero mantendré la promesa si puedo.
Olga cerró los ojos y asintió con expresión melancólica. Entonces, no escuché mal en la sala del trono. ¿Y qué quiere la diosa renacida de mí? ¿Exhibir mi cuerpo encadenado para demostrar su victoria? ¿Vengarme en persona? ¿Qué? Maya miró a Olga como si estuviera loca, probablemente la expresión más positiva que le había dirigido al elfo oscuro. Ahora que Knight lo pensó, ¿estamos hablando de la misma Celestine? Ella solo quería hablar contigo una última vez. Por el amor de Dios. Esta vez, fue Olga quien parpadeó confundida. ¿Solo hablar? Maya asintió, sí. Y, conociéndola, probablemente también encuentre una manera de mantenerte con vida, incluso si todas las demás princesas caballeros se hubieran opuesto a eso. Ella es demasiado blanda. Ella suspiró y sacudió la cabeza, pero deberías saberlo. ¿No eran ustedes dos amigos? Deberías saber cómo es ella. Olga miró a su lado. Sí, o al menos, lo hice. Han pasado tantos años, y sin embargo, sonrió un poco, probablemente la primera sonrisa no engreída que Knight había visto de ella. Parece que ella sigue siendo el mismo tonto sentimental que recuerdo. Maya miró extrañada a la elfa oscura, sin saber exactamente lo que Olga estaba pensando realmente, o cómo reaccionar ante sus palabras. Sí, bueno. Prefiero una tonta sentimental a una perra orgullosa. Chloe la fulminó con la mirada, pero Olga, lo suficientemente curiosa, no reaccionó y siguió hablando. Supongo que ella fue la que te contó sobre el juramento del bosque, entonces. Yo, como tú. Olga la interrumpió con una risita. Sí, una tonta sentimental. Y con eso, comenzó a guiarlos a una habitación más segura, Chloe detrás de ella. Maya miró a Knight, compartió con él una mirada de asombro, chasqueó la lengua y finalmente los siguió mientras murmuraba para sí misma. ¿Qué diablos? Por su parte, Knight ni siquiera lo intentó. Sabía que era todo lo contrario a un experto en interacciones sociales, por lo que si Maya, la verdadera experta, tampoco sabía de qué se trataba, no tenía ninguna esperanza de entenderlo. Probablemente debería ignorarlo. Y con esa pequeña decisión, Knight también comenzó a seguirlos. Se movieron por la torre lentamente y en silencio, evitando hacer más ruido. También ayudó a Chloe, ya que Knight estaba bastante segura de que su ritmo lento seguía siendo una gran tensión para su cuerpo herido. Afortunadamente, no se encontraron con nadie durante su huida, ni escucharon los pasos frenéticos de los hombres que buscaban fugitivos. Por ahora, nadie sabía que había liberado a Maya y al resto, pero Knight sabía que no duraría. Ese pensamiento evocó algunos recuerdos de hombre serpiente y una fuerte alarma, señalando su escape de una celda y luego, seres azules. Era difícil describir aquellas criaturas, y su imagen lo llenaba de profunda tristeza, por lo que no perdió el tiempo con ella. Escapar era más importante. Después de unos minutos, Olga se detuvo y comenzó a inspeccionar una pared. Maya parecía un poco impaciente, pero pronto, el elfo oscuro tocó una piedra y se abrió un pasaje secreto a su izquierda. Podemos hablar aquí, humano. Pero sé rápido, no debemos perder el tiempo. Y con eso, el grupo entró en la habitación secreta, el pasaje se cerró detrás de ellos. La habitación estaba bastante oscura, pero después de cerrar la entrada, algunas antorchas en las paredes se encendieron automáticamente. Knight parpadeó ante eso, pero supuso que la iluminación mágica era algo que esperar en la fortaleza de un mago antiguo como Olga. Más allá de esto, la habitación estaba bastante vacía excepto por algunas sillas y herramientas de limpieza. ¿Qué es este lugar? Maya preguntó después de enviar una mirada sospechosa a las antorchas que se encendían solas. Pasajes para los sirvientes. Olga explicó mientras se sentaba en una de las sillas, lo que incitó a Chloe a hacer lo mismo, mostrando un verdadero alivio con la acción. Hay varios de ellos, para permitirles un lugar para descansar y una forma de moverse sin molestar a la cancha. En al menos, esa era su función cuando todavía tenía sirvientes de la variedad no monstruo. Ella suspiró. Desafortunadamente, los pasajes no están todos conectados, por lo que no podemos usarlos para escapar. Maya parecía curiosa sobre la parte de los sirvientes, pero negó con la cabeza y miró directamente a Olga, decidiendo permanecer de pie. Es hora de hablar, necesito información. Ese ancla maldita de la que tú y Bault estaban hablando, ustedes dos estaban insinuando que está relacionado con tus monstruos. ¿Cómo?
Olga levantó una ceja. ¿Celestine no te lo dijo? ¡Qué curiosidad! Había un toque de burla en sus palabras, pero antes de que Maya pudiera enfadarse más, la elfa oscura siguió hablando. Como su nombre lo indica, es un ancla para un hechizo, el que empodera y controla a mi ejército de monstruos. También controla los úteros artificiales para crear dichos monstruos. El problema es que su magia es una extensión de la mía, así que cada 100 años tengo que recargarla, dejándome en un estado debilitado. Supongo que tu plan de ataque de hoy no fue una coincidencia, sin embargo, no podía imaginar cómo lo supieron hasta que Baul dijo que los monstruos se habían aliado con él. Esos traidores patéticos y de lengua suelta. Maya parpadeó, sin esperar toda esa información. ¿Qué? ¿100? Artifici, espera, finalmente se centró en una cosa. Pensé que usabas mujeres capturadas para criar. Olga suspiró y respondió como un adulto, explicando algo simple a un niño pequeño. Con diablillos y orcos, sí, a veces. Pero para grandes monstruos como trolls, ogros y minotauros, usar reproductores humanoides es ineficaz. Rara vez sobreviven al embarazo, y nunca el parto. Es por eso que esos monstruos eran tan raros antes. Entonces, creé úteros artificiales para evitar la necesidad de capturar a tantas mujeres. Realmente, son tan eficientes que apenas necesito capturar mujeres para criar a los pequeños monstruos. Me ahorra la comida necesaria para alimentarlos. Pensándolo bien, los humanos deberían estar agradecidos por mi decisión de crear tales maravillas. La mirada de disgusto y odio de Maya le dijo a Knight que Olga no iba a recibir esa gratitud en el corto plazo. Vamos, olvidemos eso por ahora. Maya finalmente dijo después de un largo suspiro. Ese ancla, dijiste que puedes usarla para controlar a los monstruos. Si te quitamos ese sello, puedes ordenarles que luchen contra los Kuroinu, ¿verdad? Miró a Knight mientras decía la última parte, y él observó el extraño collar. A menos que tenga algo de magia que lo proteja del daño, debería ser bastante fácil de romper en comparación con las cadenas. Sin embargo, Olga negó con la cabeza, nada me haría más feliz que quitarme esta cosa de mi cuerpo. Sin embargo, un artefacto mágico capaz de absorber maná a tal grado no es una simple pieza de tela. No puedo estudiar adecuadamente sin mi magia. Pero con lo poco que puedo sentir, sé que reaccionará violentamente ante cualquier intento de destruirlo. Violentamente explosivo, si quieres más detalles. Maya gimió, genial. Y supongo que no puedes quitártelo tú sola. Olga parecía casi ofendida por sus palabras. Ya lo habría hecho si pudiera, obviamente. Lamentablemente, necesitaré la ayuda de un excelente mago o artesano para eliminarlo de manera segura. Maya se frotó los ojos mientras miraba hacia arriba, sumida en sus pensamientos. Después de unos segundos, chasqueó los dedos y volvió a mirar a Olga. Pero dijiste que el ancla es lo que hace que los monstruos sean más fuertes e inteligentes, así que si la destruimos y el hechizo desaparece, Baul perderá el control sobre los monstruos, ¿verdad? Olga frunció el ceño. Como dije, solo yo puedo controlar a los monstruos, tu querido héroe acaba de hacer un trato con ellos. Aún así, supongo que sin el ancla, el monstruo podría perder suficiente inteligencia para ignorar tal trato y atacarlos. Sin embargo, estoy más preocupado por ese nosotros. ¿Qué te hace pensar que ofreceré ayuda para destruir el artefacto más preciado y poderoso que jamás haya hecho? Especialmente cuando debemos priorizar nuestro escape ahora que podemos. Eso fue lo que prometí. Niña, nada más. Knight estaba preocupada por cómo reaccionaría Maya ante las duras palabras de la Reina Oscura, pero sorprendentemente, ella solo le sonrió con una expresión demasiado inocente. Básicamente, porque con esa foca en tu cuello y tu perro guardián tan golpeado, podría doblarte sobre mis rodillas y azotarte hasta que aceptes cooperar. Olga y Snow la miraron, pero no dijeron nada que contradijera sus palabras. Y, sin embargo, eso no será necesario porque Baul y tus queridos monstruos te han engañado y te hacen quedar como un tonto. Y no puedes dejar que se acuesten, ¿puedes? ¿Quieres venganza? ¿Quieres la satisfacción de volver a joderlos? Olga entrecerró los ojos, el desprecio claro en su expresión. ¿Y realmente crees que tales intentos descarados de manipulación van a funcionar conmigo, humano? ¿Con una perra vengativa que había continuado una guerra durante siglos?
Maya preguntó y luego sonrió con demasiados dientes para ser cualquier cosa menos peligrosa. Sí, estoy bastante segura de que va a funcionar, elfo oscuro. Después de ese intercambio, un silencio muy tenso llenó el aire a su alrededor. Kning no estaba seguro de si Maya sabía lo que estaba haciendo, especialmente con el evidente disgusto que las dos mujeres sentían la una por la otra. Después de lo que pareció una hora, Olga finalmente se movió, girándose un poco hacia su compañero. Chloe, guíanos hasta el ancla. La cara de Chloe parecía como si hubiera tragado algo muy desagradable, pero no refutó las palabras de Olga. Sí, mi reina. Mais miró a los elfos oscuros con una sonrisa de suficiencia, pero se abstuvo de decir nada más. Al menos, hasta que parpadeó y perdió la sonrisa. Espera. Antes de eso, probablemente deberíamos armarnos en caso de que suceda algo. Kning apoyó total y sinceramente la idea de Maya. Sin embargo, Olga negó con la cabeza. La armería está en los niveles subterráneos, mientras que el ancla está casi en la parte superior de la torre. Y si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo rápido antes de que puedan encontrarnos, armas. O sin armas. Maya maldijo, pero finalmente admitió que tenía razón. Por su parte, Kning se sintió un poco vacío. Parecía que estar desarmado era su estado normal. Y después de eso, el grupo comenzó a moverse de nuevo, todavía tratando de estar en silencio, pero la falta de ruido a su alrededor les permitió relajarse un poco. Por su parte, Kning apenas tenía idea de lo que había sucedido en la habitación secreta de los sirvientes. ¿Estaban los monstruos bajo algún tipo de hechizo? Había pensado que estaban aliados con Olga para lograr sus viles deseos, no obligados a luchar. O tal vez no fue eso. ¿Por qué debería hacerlos más inteligentes si quería controlarlos? Afortunadamente, Maya sintió su confusión y comenzó a murmurar a su lado. Sí, creo que no expliqué esta parte. ¿Recuerdas que te dije que los monstruos nacían sin cerebro? Bueno, lo eran, al menos en los viejos tiempos. Hasta que el idiota oscuro aquí miró a Olga, decidió que su ejército de monstruos literales no era lo suficientemente malvado. Y siendo el espeluznante señor malvado que es, tenía la magia necesaria para arreglar eso. Entonces, este es el como resultado. Eostia tiene el cuestionable honor de ser la única tierra con monstruos más fuertes, inteligentes y cachondos que el resto del mundo. Caballero parpadeó. Él no había esperado eso. Sonaba como algo que había cambiado el país, una alteración drástica en la forma de lidiar con los monstruos. Le había pasado algunas veces. Enemigos que cambiaron su comportamiento o fuerza dependiendo de dónde estaban, y ese cambio hizo que a Knig le resultara más difícil matarlos. Aún así, su punto era que algo tan trascendente no podía ser tan simple. Y por la expresión burlona en el rostro de Olga, ella pensó lo mismo. Ese fue un resumen crudo e incompleto, pero no tengo ni la paciencia ni la voluntad para explicar lo equivocado que estás. Y lo creas o no, el aumento de la libido fue un efecto secundario inesperado, solo quería guerreros más fuertes. Aún así, yo no puedo negar que ha tenido sus usos, enviando un fuerte mensaje a los humanos sobre cómo no están por encima de ser como las esclavas sexuales que tanto adoraban. Olga respondió en un tono normal, como si hablara de cosas triviales. Kning frunció el ceño, entendiendo a lo que se refería, pero aún enojándose por el desprecio total de las acciones de sus monstruos por parte de la elfa oscura. Sin embargo, no fue nada comparado con la reacción de Maya, cuyos puños comenzaron a temblar mientras hacía todo lo posible para no atacar a Olga y comprometer su escape. Y por encima de todo esto, Olga siguió hablando, sin mostrar ninguna señal de haber notado su reacción a sus palabras. Y a veces me pregunto sobre la parte más inteligente, sin importar lo que intente. La reina oscura se lamentó, los estúpidos diablillos siguen cayendo en las trampas de la torre. No importa cuántas veces muera un grupo de ellos, el resto no cree que les pase a ellos. Maya parpadeó, la ira olvidada por un momento. Joder, me he olvidado de las trampas. Ella miró un poco ansiosamente las paredes y luego envió una mirada sospechosa a los elfos oscuros. Es mejor que ustedes dos no tengan ideas graciosas. No seas tonta, niña. Olga respondió mientras seguían moviéndose. Juré que me comportaría bien, ¿no? Y en mi estado actual, también moriría si activaba una de ellas.
Además, las trampas eran solo para los lugares de esta torre que hice. No quiero que los monstruos deambulen por ahí. Si los hubiera puesto en todas partes, tendría que limpiar los cuerpos de los diablillos todos los días. Aún así, habría aceptado con gusto dicha tarea si eso significara que esos perros bárbaros también murieran en las trampas. Algo le dijo a Knight que, incluso después de rescatarla, a la Reina Oscura no le importaría que Maya y él se unieran al resto del Oscuroinu en ese escenario agonizante. A juzgar por su rostro, Maya también lo notó, pero antes de que pudiera comentar al respecto, algunos ruidos delante de ellos hicieron que el grupo se detuviera cuando se dieron cuenta de qué era el ruido. Eran voces. Incluso con el anterior disgusto mutuo, Olga y Maya asintieron y permanecieron en silencio. Incluso entonces, no fue posible entender lo que decían las voces. Solo que eran varios y que su tono era un poco frenético. Teniendo en cuenta su suerte, eso solo podría significar una cosa. Joder, saben que hemos escapado. Maya maldijo. Olga asintió, llegando a la misma conclusión, no podemos continuar por este camino. Dijo mientras miraba a su lado, sumida en sus pensamientos. Finalmente, suspiró, usaremos otra ruta menos segura. Sígueme. Y con eso, ella tomó la iniciativa. Chloe parecía un poco decepcionada de que ya no fuera ella la que guiaba, pero no hizo ningún comentario al respecto. Por su parte, Knight estaba más preocupado por la parte menos segura. ¿Qué quiso decir con eso? Sin la capacidad de expresar su pregunta, Knight simplemente siguió al grupo en silencio. Siguieron un rato, utilizando el doble de los pasajes de sirvientes para superar algunas zonas. Finalmente, estaban nuevamente rodeados por el silencio, las voces frenéticas demasiado lejos para ser escuchadas. Y con ese hecho reconfortante, Olga comenzó a hablar. Entonces, comenzó mientras miraba a Maya, no puedo evitar mi curiosidad. ¿Dónde encontraste a tu leal caballero, humano? Maya miró a la elfa oscura con sorpresa, y luego entrecerró los ojos con sospecha, no es asunto tuyo. Olga suspiró. No hay necesidad de ser tan dramático, somos aliados temporales después de todo. Solo quería aliviar un poco la tensión mientras satisfacía mi curiosidad, nada más. ¿Y tengo que creer eso? Maya preguntó, todavía desconfiada. Sin embargo, después de reflexionar un rato, suspiró. Supongo que no puedes hacer nada nefasto con eso. Knight estaba sentado en medio de un bosque. Y probablemente durante mucho tiempo. Olga levantó una ceja, ¿y eso es todo? ¿Ningún ritual antiguo, ninguna ceremonia solemne? ¿Obtuviste control sobre él y su lealtad solo porque fuiste el primero en encontrarlo? En opinión de Knight, era casi divertido, ya que Olga había llegado a la misma conclusión sobre él y Maya, a la que había llegado Maya con él y Ana. Aún así, a la pelirroja no pareció gustarle las palabras de Olga. Es leal porque somos amigos y es una buena persona. Y ha demostrado que va más allá de cualquier orden que se vea obligado a obedecer. Sé que probablemente sea algo extraño para ti y tu ejército de monstruos, pero los amigos y la lealtad son un gran problema para nosotros, la gente decente. Ante sus palabras, Chloe casi se eriza. ¿Cómo te atreves? Pero antes de que pudiera intensificarse, Olga la detuvo con una mano levantada. Entendido. Me abstendré de hablar, ya que parece solo agravar tu muy poca paciencia. Aún así, supongo que no debería sorprenderme lo de tu caballero. Después de todo, miró a Knight con un brillo extraño en sus ojos, eran famosos por su lealtad. ¿Qué? ¿Qué? La pregunta de Knight y Maya quedó sin respuesta, ya que Olga solo miró a Maya con una sonrisa de suficiencia, una mostrando su satisfacción por saber algo que los demás no sabían. Sin embargo, notó algo a su alrededor y pronto perdió la sonrisa, suspirando. Lamentablemente, tendremos que dejar esa conversación para más tarde. Olga siguió caminando mientras negaba con la cabeza, esta es una parte crucial de este camino y no tenemos tiempo que perder, así que obedece todo lo que dije hasta que estemos, lo que fuera que iba a decir murió en su garganta cuando el grupo dobló una esquina y entró en un nuevo corredor, porque frente a ellos, Baul, Kin y muchos Kuroinu estaban al otro lado del corredor. Antes de que pudieran reaccionar, Baul los vio y, en un instante, los hombres estaban listos, con muchas flechas ya apuntadas hacia ellos. No te muevas.
Bault ordenó, claramente serio pero aún confiado, agregar más agujeros a sus cuerpos puede sonar como una buena idea, pero probablemente no terminará bien. Tan pronto como dijo eso, Knig quiso moverse frente a Maya, pero no sabía si eso sería suficiente para disparar a los arqueros. Mirando a su costado, comenzó a pensar cuánto tiempo tardaría en deshacer sus pasos y salir corriendo. Apenas habían dado 2 pasos dentro del corredor, y Maya y Knut eran los que estaban detrás, por lo que probablemente podría protegerla de las flechas. Sin embargo, eso necesitaría su cooperación, y estaba demasiado ocupada mirando al grupo hostil para eso. Como si quisiera probar sus pensamientos, Maya dio un paso adelante y se colocó al frente del grupo. Bóveda, Maya trató de escupir con odio, pero incluso ahora, sus sentimientos sobre el hombre y la situación parecían ser un problema. Desorden. El hombre solo sonrió en respuesta. Ah, Maya, mi buena, vieja y predecible Maya. Tengo que admitir que no esperaba el intento de fuga, pero tan pronto como lo escuché, supe que no podías irte sin intentarlo. Algo para dañar mis planes y lo único importante en esta torre es el ancla, por lo que no fue muy difícil descifrarlo. Sin embargo, felicitaciones por obtener la ayuda de Olga. Continuó mientras aplaudía lentamente. Eso ha hecho que nuestro pequeño juego del gato y el ratón sea un poco más difícil. Y estaba tan seguro de que no cooperaría con nadie hasta que su mente estuviera rota y llena de lujuria y pollas. Supongo que puedes no subestimes la venganza de una mujer, sin importar la raza, ¿verdad? Las palabras de Bault le ganaron algunas risas de sus hombres, excepto de King, que parecía estar demasiado ocupado mirando las paredes y murmurando para sí mismo. Por su parte, le recordó a Knut que su plan solo había sido para Maya. En ese instante, no le había importado el futuro de Olga y Snoe. Tal vez fue duro, pero después de todo, todavía no estaba seguro de si merecían ser salvados. Y, sin embargo, Maya había forjado una alianza temporal con ellos y Olga había cumplido su parte del trato. Abandonarlos ahora sería deshonroso. Sabía lo que habían hecho, o al menos parte de ello, pero dejarlos aquí después de lo que Bault había planeado para ellos no sería mejor que lo que habían hecho con la guerra. Maya había dicho que eso no le importaba demasiado, pero por Knut, por su deseo de ser un héroe y hacer lo correcto, era suficiente. Con su determinación clara, Knut avanzó hasta estar frente al grupo, haciendo todo lo posible para ocultarlos con su cuerpo. No estaba seguro de lo que se merecían los elfos oscuros, por lo que los protegería por ahora, los llevaría a Celestine y dejaría que la justicia de este mundo decidiera su destino, sin dejarlo en manos de perros violadores. Para él, eso era lo correcto y se esforzaría por seguir su moral. Ante su movimiento, los arqueros se tensaron, pero afortunadamente no dispararon. Todavía hizo que Bault se enfocara en él, su rostro finalmente perdió la sonrisa de suficiencia. Y supongo que así es como todos ustedes pudieron escapar. Tenía miedo de que esto pudiera suceder. Sacudió la cabeza. El problema con los juguetes inteligentes es que pueden obtener ideas. No sé cómo encontraste una laguna en mis órdenes, pero supongo que no importa ahora. Vamos a tener que arreglar eso. Actitud tuya, Golem caballero, parpadeó. ¿Escapatoria? Bault todavía pensaba que tenía que seguir sus órdenes. ¿Era el hombre demasiado orgulloso para aceptar que se había equivocado, o simplemente demasiado estúpido? Cualquiera que sea el caso, tal vez podría usar esto para escapar, pero probablemente no. Bault trató de actuar con normalidad, pero Knut pudo ver que estaba enojado, muy probablemente porque Knut había matado a golpes a los 2 hombres. Probablemente solo quería destruirlo y estudiar sus restos. Actuar como un buen golem no volvería a funcionar. Entonces, ¿qué podía hacer? Si Maya, Olga y Snoe corrían, podría cubrirlas con su cuerpo, pero no se le ocurrió una manera de decírselo. E incluso si pudiera, había una gran posibilidad de que Knut no pudiera detener todas las flechas con su cuerpo. Era demasiado arriesgado. Otra opción era cargar hacia Bault. Probablemente concentraría toda la atención en él y dejaría escapar a los demás, excepto a Maya, porque el idiota probablemente lo seguiría para luchar juntos hasta el final. Necesitaba un mejor plan, una forma de salvar a los 3. ¿Pero cómo? Ignorando los planes de Knut, Maya se movió a su lado, con una mirada de odio fija en Bault. Knut eligió hacer lo correcto, algo que pareces haber olvidado. ¿Ya no sigue tus órdenes, Bault?
El hombre miró a Maya y luego le envió una sonrisa cruel. Vamos a averiguarlo entonces. Golem, ven aquí. Kning quiso poner los ojos en blanco. Bault estaba a punto de recibir una verificación de la realidad. Aún así, significaba que se le estaba acabando el tiempo. Necesitaba un plan y lo necesitaba ahora. Esperar no era una opción como antes y, sinceramente, no quería tener que esperar de nuevo. Le trajo recuerdos que no quería. Recuerdos de monstruos disfrazados de hombres que provocaban pura furia en sus venas. Y esto no fue diferente, porque podía sentir ese calor mientras miraba a Bault y sus hombres. Los Kuroinu también habían demostrado que no eran más que monstruos. Criaturas viles que morderían la mano que les daba de comer. Peor que los animales, peor que los perros que decían ser. Tal vez la ira y la agresión eran la respuesta, no tenía un plan mejor, y podría matar a algunos de estos perros en el proceso, salvar al mundo de estos traidores, estas traidoras serpientes que habían cambiado de piel tan pronto como ellos. Esperar. Caballero parpadeó. Luego echó otro vistazo a la situación y parpadeó de nuevo, la furia caliente se convirtió en lógica fría. Vaya. Vaya. Eso podría funcionar. Rápidamente, Kning se giró y miró a Maya. Apenas podía entender la mitad de las emociones que se mostraban en su rostro, pero por lo poco que podía deducir, sus principales sentimientos actuales eran de furia y traición, y tal vez un poco de dolor y aceptación resignada. Olga y Snow permanecieron detrás de él, mirando al grupo con un odio profundo, mucho más claro que el de Maya. Sin embargo, todos estaban en una buena posición, por lo que este lado era bueno. Luego, se volvió hacia Bault y el resto. El hombre lo miraba con una sonrisa de regodeo, como si ya hubiera ganado. El fuerte impulso de borrar esa sonrisa abriéndose la cara regresó con fuerza, pero Kning lo suprimió por ahora. Ellos también estaban en posición, así que solo quedaba una cosa más por hacer. Sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el líder de Kuroinu. Kning, susurró la voz de Maya detrás de él, tan pequeña y frágil que casi lo hizo detenerse, pero eso era lo que tenía que hacer. Al ver su movimiento, la presunción de Bault creció aún más. Así es, Golem. Como puedes ver, Maya, tu juguete es un buen perro que sabe quiénes son sus amos. Tiene un ataque un poco rebelde, pero estoy seguro de que nosotros podemos dejar eso para los nuevos golems que haremos con él. Kning apretó los puños, solo necesitaba aguantar un poco más. Un poco más y luego borraría la sonrisa del rostro del bastardo. Así que siguió caminando, acercándose cada vez más a Bault y los demás. Caminar más allá del punto medio entre los dos grupos. Caminando hasta que estuvo seguro de que era el lugar correcto. Y luego, se detuvo. Un extraño silencio invadió el corredor ante su acción. Los arqueros se miraron unos a otros, confundidos acerca de lo que debían hacer. Kim parecía estar todavía en su propio mundo, pero el cambio en Bault era obvio. Su sonrisa se hizo más pequeña y su expresión relajada se volvió tensa, frunciendo el ceño ante la situación. Después de unos segundos de esta tensión, Bault finalmente habló con Kning. No estoy seguro de cuál es el problema, Golem. Vamos, ven aquí. No creo que pueda ofrecerte un coño de golem, pero estoy seguro de que podemos encontrar algo que te guste. Así que no seas estúpido y únete a nosotros. Te ordeno que te unas a nosotros. Al ver cómo el hombre agarraba el mango de su espada, Kning estaba bastante seguro de que Bault solo quería que se acercara lo suficiente para cortarlo por la mitad. Bueno, era una lástima, pero Kning estaba exactamente donde quería estar y no tenía interés en inspeccionar tan íntimamente esa hermosa espada, incluso si todavía quería tomarla de los dedos fríos y muertos de su usuario actual. Sin embargo, habría tiempo en el futuro para eso. En este momento, Bault acababa de hacerle una oferta, por lo que debería responderle. Y luego, en medio del corredor, entre un grupo hostil y el trío que había decidido salvar, Kning comenzó a moverse. Solo un poco al principio, plantando los pies firmemente en el suelo, apretando los puños y cuadrando los hombros. Después de eso, vino la parte difícil. Sus músculos protestaron, resistieron con todas sus fuerzas, pero él ignoró sus espasmos, obligándolos a obedecer finalmente su voluntad, a escuchar sus deseos. Había luchado lo suficiente para hacerlo, y no habría mejor momento que este.
Entonces, mientras todos estaban concentrados en él, el cuello de Knight crujió, comenzando a moverse muy lentamente. Primero a la izquierda, luego a la derecha, otra vez a la izquierda, y luego, con la misma satisfacción que había sentido después de derrotar a los dioses de antaño, Caballero negó con la cabeza. Y fue glorioso. Sin embargo, Baul no parecía pensar lo mismo, sus ojos se abrieron un poco en estado de shock, perdiendo su arrogancia con la sorpresa de su desafío. Finalmente se dio cuenta de que se había equivocado y llenó a Knight de aún más satisfacción. Una bocanada de aire esperanzada desde atrás le dijo que Maya tampoco esperaba su respuesta. Sin embargo, tenía que preocuparse más por el grupo que tenía delante que por el que estaba detrás, por lo que no miró hacia atrás. Baul miró de soslayo a sus hombres y comenzó a caminar hacia él con clara cautela. Cuando Knight no hizo nada en respuesta, se relajó y sacudió la cabeza. Elección equivocada, juguete. Es tu funeral. Y toma un último consejo, si ibas a decir que no, no deberías haberte separado del resto. Única razón por la que no te llenábamos de flechas. Caballero alzó una ceja. Parecía que la parte de dispararles a las mujeres había sido un engaño, sin embargo, eso no cambiaba que este plan era mejor. Aún así, Perdonen por la interrupción, pero es momento de la palabra secreta del día de hoy, la cual es zapato. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos con la historia. Concedió el punto a Baul, probablemente sería el funeral de Knight. Pero no sería el único. Todo el grupo se dispuso a avanzar hacia él, los arqueros apuntándole con sus arcos y los demás preparando sus espadas. Baul agarró el mango de su espada y se agachó un poco, listo para cargar contra la armadura. Knight escuchó la voz de Maya detrás de él, preparándose para unirse a él en su última batalla, sin importar si ella sabía que no podía ganar, así que tenía que actuar rápido. Del oscuro Inu, solo Kin, quien parpadeó confundido ante la situación cuando los hombres comenzaron a moverse, pareció notar que algo andaba mal. Luego, finalmente saliendo de lo que sea que lo había mantenido ocupado, el mago echó un vistazo a la situación y, cuando Knight y Baul comenzaron a dar un paso hacia sus respectivos enemigos, sus ojos se abrieron con pánico y terror. Bóveda, ten cuidado. El grito hizo que el hombre detuviera su carga, pero ya era demasiado tarde para ellos. Demasiado tarde para comprender que no era un golem. Demasiado tarde para seguir pensando que semejante traición no tendría consecuencias. Demasiado tarde para notar que el corredor donde estaban parados estaba hecho de una piedra negra familiar, o que algunas de las piedras del piso eran un poco más negras que el resto. Demasiado tarde para aceptar que no eran más que serpientes traidoras y, como las serpientes de sus recuerdos, como las serpientes de la fortaleza de Sen, hacer clic podrían morir por las trampas que activó. En un instante, los muros de piedra sellaron el corredor, la trampa ya estaba en movimiento. La voz de Maya gritó su nombre, pero fue interrumpida por la barrera. Frente a él, Knight pudo apreciar la expresión de puro asombro en el rostro de Baul hasta que el primer chorro de fuego negro comenzó detrás de su grupo, algunos gritos de pánico ya llenaban el pasillo. Sin embargo, tan pronto como comenzó, Knight se dio la vuelta, sin preocuparse por ver qué harían las llamas con los perros. Después de todo, matarlos era importante, pero no tan importante como asegurarse de que Maya estuviera fuera del alcance de la trampa y el resto de esos bastardos. Afortunadamente, su cálculo había sido correcto y el muro de piedra había aparecido justo enfrente de la posición de Maya, nadie de este lado cuando aparecieron las llamas negras. Había ido bien, pero Knight tuvo que admitir que había sido una gran apuesta. Si Maya hubiera decidido moverse antes de que activara la trampa, se habría visto obligado a detenerse, y tan cerca del Kuroinu que no tendría muchas opciones. Y también había sido una apuesta sobre la trampa. Knight no podía estar seguro de que todos los corredores hechos con piedras negras escondieran la misma trampa, pero al menos esperaba que hubiera una trampa lo suficientemente fuerte como para evitar que el grupo llegara a Maya. El fuego negro significaba que podía estar seguro de que el grupo sería detenido, pero también significaba que iba a morir. Con ese morboso pensamiento, Knight comenzó a escuchar algunos gritos de dolor y angustia, acompañados de la sensación de absorber sus almas, pero pronto fueron superados por el rugido del fuego negro que lo alcanzaba. Sin escudo esta vez, las llamas comenzaron a calentar su armadura inmediatamente.
Intentó moverse e ir a la pared que bloqueaba el camino a Maya y al resto, tal vez como un último intento de escapar de la trampa, pero después de un par de pasos, cayó de rodillas. Kning quiso llorar de dolor, pero nada salió de su boca. Podía sentir las quemaduras en su piel y músculos, como el metal recalentado de su armadura prácticamente lo cocinaba vivo. Y después de todo lo que había sufrido las últimas horas, su cuerpo no aguantaba más. Incluso con todo el fuego a su alrededor, la visión de Knig comenzó a oscurecerse. Intentó incorporarse, pero sus músculos no le obedecían, y esta vez no por falta de práctica. Cuando el dolor insoportable comenzó a atenuarse y dejó de escuchar el rugido del fuego negro, se dio cuenta de que era eso. Que se estaba muriendo. Rodeado de fuego, tal como lo había estado cuando llegó a este mundo. Poético, sin nada más. Sin embargo, ¿de dónde venían estos pensamientos? ¿Por qué estaba aceptando su muerte cuando todos sus recuerdos le mostraban superándola cada vez? Después de todo, había comenzado este loco plan con el conocimiento de que probablemente moriría mientras lo ejecutaba. Tal vez fue el dolor, o tal vez fue la pequeña duda en el fondo de su mente. El que le susurró que ese no era su viejo mundo, que tal vez, la capacidad de volver a la vida era otra parte de sí mismo que había perdido. Esta podría ser su última y definitiva muerte. La certeza de que una parte de sí mismo se sentía aliviada ante ese pensamiento era confusa y exasperante, así que decidió culpar a su mente moribunda por ello. Kning cerró los ojos, quizás por última vez, y se maldijo por no intentar recuperar más recuerdos antes de esto. Por no averiguar antes si realmente era impermeable a la muerte. También maldijo su estupidez y miedo, que le habían impedido volver a intentar recuperar su capacidad de invocación. Su viejo escudo, su verdadero escudo, no se habría derretido, no le habría fallado cuando más la necesitaba. Y podría haberlo tenido, si su miedo a quedar atrapado en la oscuridad no lo hubiera detenido. ¿Había tenido miedo de quedar atrapado en un lugar similar al fuego? Bueno, ahora estaba atrapado en un pasillo rodeado de fuego. Esto claramente merecía una felicitación. Kning apretó los dientes con furia consigo mismo. Demonios, en este momento preferiría la oscuridad a este fuego. Después de todo, ese lugar era un poco pacífico, si ignoraba sus esfuerzos por echarlo. Y eso era otra cosa. El mismo espacio lo quería fuera de allí, ¿cómo había tenido miedo de quedar atrapado? Era estúpido, y ahora, esta autoconferencia probablemente sería su último pensamiento. Solo porque había tenido miedo de una extraña fuerza de empuje, un ser con un pecho en lugar de una cabeza, y un poco de oscuridad. Kning abrió los ojos. Una mirada rápida le mostró que estaba de pie nuevamente en la oscuridad, ya no estaba rodeado de fuego, bueno, no exactamente. Las extrañas llamas de la última vez ya estaban bailando a través de su cuerpo, protegiéndolo de la fuerza de empuje. Y podía sentir que este fuego no era como el negro, vigorizándolo en lugar de lastimarlo. Aportándole una sensación de protección, de vida, de hogar. Antes de que pudiera pensar demasiado en eso, una luz familiar comenzó a acercarse a él. La fuerza a su alrededor aumentó a medida que la luz se acercaba, pero nada comparable a cómo había sido cuando Knig había sido el que hizo todo el viaje. Finalmente, la luz se acercó lo suficiente para mostrar su origen, el mismo consumido siendo con un pecho en lugar de cabeza, pero esta vez, con el pecho ya abierto y los dedos formando esa macabra sonrisa. Bien. Tengo que admitir que no esperaba verte tan pronto. O tal vez es después de tanto tiempo. Es difícil llevar la cuenta del tiempo en este lugar sin embargo, es triste que no nos encontremos en mejores circunstancias Knig dio un paso atrás ante la repentina voz dentro de su cabeza. Al menos, ahora podía estar seguro de que procedía del extraño ser. Sin embargo, eso todavía lo dejaba con un millón de preguntas. ¿Quién era este ser? ¿Qué era? ¿Qué era la oscuridad? ¿Cómo había vuelto aquí? ¿Por qué pudo venir aquí? ¿Cómo se relacionaba todo esto con su habilidad para convocar equipo? Y especialmente, ¿qué significó esto para su muerte inminente? Vaya. Puedo sentir el antiguo deseo de conocimiento en ti, y uno muy fuerte. Lamentablemente, no tenemos tiempo para apagarlo después de todo, estás aquí esta vez porque tu muerte está por suceder caballero frunció el ceño. Sabía que se estaba muriendo, pero escuchar una confirmación no lo hizo más fácil.
Sin embargo, ahora que estaba aquí, tal vez podría recuperar su habilidad. Su viejo escudo y espada podrían ayudarlo, pero en este momento, lo que realmente necesitaba era su frasco de fuego líquido, el que podía curarlo de cualquier herida. Con él, podría sobrevivir hasta que la trampa se detuviera, como la última vez. El único problema era que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero, él no era el único aquí. Si el ser extraño frente a él no era violento, tal vez podría ayudar a Knight con su problema. Solo necesitaba una pista, un punto de partida. Todavía no se había dado por vencido. Él sobreviviría. Con su nueva determinación, miró al ser. No se movió, pero los símbolos del cofre comenzaron a brillar con una luz renovada. Conozco muy bien esa codicia, el deseo de seguir viviendo. Pero no soy yo quien te puede ayudar. Uno de sus 6 brazos levantado y con un dedo alargado, el ser apuntaba a Knight. Usted está. Knight parpadeó confundido. Dejando de lado el hecho de que aparentemente podía leer sus intenciones como solo Maya podía hacerlo, no tenía ningún sentido. Sabía que él era quien podía ayudarse a sí mismo, pero no sabía cómo. Ese era el problema y por qué estaba buscando consejo. Sin embargo, fuera lo que fuera este lugar, sus cuerdas vocales estaban tan paralizadas como en el mundo normal, por lo que no podía transmitir ninguno de estos pensamientos. Ante su falta de reacción, el extraño ser solo movió un poco el pecho y sus dedos dientes se reposicionaron nuevamente. Un acto que, de alguna manera, Knight sabía que estaba destinado a expresar un poco de diversión. Ninguna respuesta. Eso está bien. Como dije, no tenemos tiempo que perder en conversaciones banales. Solo confía en mí por ahora. Después de todo, si todavía eres lo que una vez fuiste, la muerte solo te llevará a tu último hogar. Pero, ¿eres como el tú de tu pasado, o te ha alterado este mundo? Me pregunto yo, aunque nada haya cambiado, ¿cuál es tu última casa? ¿Las hogueras de tus viajes? ¿El pueblo al que deseas volver? O tal vez, la encarnación de tu recompensa y castigo, el lugar lleno de recuerdos, cenizas y fuego. Knight se congeló ante ese pensamiento. No podía significar, él, después de experimentar estos últimos días de vida, no sabía si podría sobrevivir al aislamiento y la nada del fuego nuevamente. Sin embargo, el pecho sonriente no le dejaba seguir pensando en ello. Y eso me lleva a los motivos ocultos de mi ayuda a descubrir tu existencia en este mundo, tan diferente y lejano al tuyo, ha sido el acontecimiento más deliciosamente sorprendente en un largo tiempo de aburrimiento y estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que esta situación en la que nos encontramos, contactando más allá del espacio, el tiempo, la realidad y el vacío, es demasiado interesante para terminar de una manera tan deslucida sin hablar de, después de cómo terminó tu último viaje, sería cruelmente irónico morir finalmente siendo quemado vivo. Se detuvo por un segundo, 2 de sus brazos moviéndose frente a su cuerpo mientras su cabeza se inclinaba, formando una burla de una reverencia respetuosa. ¿No lo crees así, oh elegido no muerto? Todo a su alrededor se detuvo, como congelado en el tiempo. ¿Qué? ¿Cómo lo había llamado? ¿Elegido, no muerto? Cientos de pequeños recuerdos aparecieron de repente dentro de su mente, mostrándole destellos de momentos, personas. Y en todos y cada uno de ellos, fue llamado por el mismo título. Un título que conllevaba un peso aplastante, un destino sombrío y una esperanza lejana. Era el nombre del que salvaría, del que mataría, del que heredaría, el que podría detener la maldición. Tú y yo, ambos somos no muertos, escúchame, ¿quieres? Oh no muerto elegido. Has viajado lejos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Debes ser un recién llegado. Déjame adivinar. El destino de los no muertos, ¿verdad? Elegido no muerto, que ha tocado la campana del despertar. Deseo aclarar tu destino. ¿Buscas tal iluminación? Tú que eres no muerto, eres elegido no muerto, tu destino, es suceder al gran señor Wynn. Para que puedas unir el fuego, desechar la oscuridad y deshacer la maldición de los no muertos. Vincula el fuego. Heredar el testamento. Detener la maldición. Cumple tu destino oh elegido no muerto. Knight jadeó y agarró su cabeza, su cerebro al borde de estallar debido a todos los destellos de recuerdos. Tantos recuerdos que apenas podía entender el recuerdo y la persona detrás de las palabras.
Procedían de caballeros, de sabios, de dioses, de una serpiente. Era muy confuso, pero la sensación dentro de él era peor. Un sentimiento complejo de melancolía, traición, logro y éxito. Y, sin embargo, Knight no podía concentrarse en él porque estaba distraído por el fuego rojo a su alrededor, que había crecido hasta que estaba en medio de una llama roja, rodeándolo con una cálida sensación de protección, la fuerza de empuje de la oscuridad casi inexistente. ¿Qué estaba pasando? El único que podía tener algunas respuestas era la extraña criatura que tenía delante, ya que no parecía sorprendida por el fuego creciente. Solo miró a Knight con su falta de ojos mientras los dedos en el pecho se movían, aumentando aún más su sonrisa. Sí, eso debería ser suficiente y si no es suficiente, si tu mentalidad bloquea tu herencia, entonces recuerda tus promesas Knight aún se estaba recuperando del fuerte destello de los recuerdos, pero las últimas palabras del ser lo confundieron. ¿Qué promesas? La palabra no provocó más recuerdos, entonces, ¿a qué se refería? Quería preguntar, incluso si su voz aún estaba fuera de su alcance, pero la fuerza a su alrededor aumentó nuevamente, las llamas en su cuerpo respondieron de la misma manera. No fue tan abrumador como la última vez, pero Knight sabía que estaba a punto de abandonar este lugar nuevamente. No pierda esta oportunidad. Supere su desafío actual y persevere en su búsqueda de respuestas solo busca mejores circunstancias para nuestro próximo encuentro y nada nos impedirá tener una pequeña conversación la oscuridad comenzó a despejarse y Knight volvió a sentir el dolor y el calor del fuego negro, pero todo sucedió gradualmente, como si despertara de un sueño. Hora de decir adiós, oh elegido no muerto, por ahora con esas últimas palabras, la oscuridad que rodeaba a Knight, se derrumbó y el mundo volvió al infierno de las llamas negras. Esta vez, la presión no había sido suficiente para obligarlo a salir, pero parecía como si la conexión con ese lugar y el extraño ser se hubiera roto. Apenas podía entender lo que había sucedido, y Knight probablemente creería que solo fue un delirio causado por el dolor y la muerte inminente, si sus manos y brazos blindados, que actualmente lo sostienen, no estuvieran en llamas. Tal vez sería la consecuencia normal de ser quemado vivo por llamas oscuras que quemaban hasta piedras, pero no fue así. Debido a que su armadura no era normal, su armadura se había negado a ser quemada por este fuego. Y, sin embargo, esa misma armadura estaba rodeada de llamas rojas y naranjas, como las que había visto en la oscuridad. Sin embargo, estas llamas no lo quemaban. Se sentían como un cálido abrazo, como un hogar. Y no importa cuán ridículo sonara, Knight sabía que el fuego rojo lo estaba protegiendo, evitando que las llamas negras lo mataran. Una prueba física de combatir el fuego con fuego. Y no fue suficiente. Knight apretó los dientes cuando el dolor volvió con toda su devastadora intensidad. Podía sentirlo, podía sentir cómo las llamas rojas luchaban contra el infierno negro, pero poco a poco iban perdiendo terreno. Como una vela frente a una hoguera gigante, la diferencia era demasiada. ¿Pero qué podía hacer? Knight trató de pensar en una salida, pero el dolor insoportable y la muerte inminente no ayudaban. Aún así, incluso con la niebla actual en su mente, había una cosa clara para él, una verdad fundamental, y era que el fuego rojo que lo rodeaba debería ganar, que ningún otro fuego podía aspirar a igualarlo. Sin embargo, como él había dicho, no fue suficiente. La visión de Knight comenzó a fallar nuevamente, su cuerpo no se movía a pesar de todos sus esfuerzos. ¿Era esto? ¿Era así como finalmente moriría? Incluso después de la extraña visita a la oscuridad, después de haber jurado que no moriría, fue más que frustrante. Lo único salvador de todo este lío era que había logrado su objetivo, ayudar a Maya a escapar. Esa era la parte importante. Esta vez no le había fallado a su amigo. Incluso si tuviera que morir excepto por este. No te mueras. Esa es una orden. Knight parpadeó, el dolor olvidado por un momento cuando las palabras de Maya aparecieron en su mente. Esa había sido su última orden antes de la misión, antes de las peleas, antes de la traición. E incluso si lo hubiera expresado como una orden, Knight sabía que era más que eso. Había sido una promesa de que volvería, que se volverían a ver. Y no quería romper dicha promesa.
obligando a su cuello a moverse con la poca fuerza que le quedaba a Knight, miró hacia arriba. Más allá del fuego negro, más allá del muro de piedra que bloqueaba el camino, Knight casi podía ver a Maya allí, no escapando como debería pero esperándolo, lista para golpearlo por ponerse en peligro nuevamente. ¿Por qué? Porque ella era una idiota como él, la idiota que Knight había decidido llamar su amiga, una idiota que no lo dejaría atrás sin importar qué. Y eso significaba que tenía que seguir adelante. No podía dejarla esperar para siempre. No podía dejar que la capturaran de nuevo por su culpa. No podía morir aquí. Su corazón comenzó a latir. No podía morir aquí. Su sangre comenzó a arder. No podía morir aquí. Su carne comenzó a humear. Él no moriría aquí. Su alma finalmente se encendió. Como si respondiera a su determinación, el fuego rojo a su alrededor creció, empujando contra las llamas negras. De repente, su situación cambió. El calor y el dolor seguían siendo increíbles, pero ya no insoportables. Su visión se aclaró y sus músculos comenzaron a contraerse mientras su cuerpo comenzaba a sanar. Y luego, en medio de dos fuegos que luchaban por la supremacía, Knight entendió. Como había dicho el extraño ser de la oscuridad, si no fuera suficiente, solo tenía que recordar sus promesas. Solo tenía que recordar su determinación, sus ganas de vivir, algo casi ajeno a él ya que, hasta ahora, había considerado su vida y su muerte como algo trivial, algo por lo que no valía la pena preocuparse. Pero no más. Incluso si todavía era un concepto extraño para él, ahora Knight tenía una razón para sobrevivir a esta trampa. Iba a vivir y cumplir sus promesas. Todas sus promesas. Mantente a salvo. Y asegúrate de volver. Las palabras de Ellie, la petición de la mujer amable y madre fuerte. La primera persona que Knight había salvado, la primera vez que había actuado como el héroe que quería ser. El primer adulto que lo había tratado casi como una persona. Knight no la decepcionaría. Él regresaría y le demostraría que la gratitud y la confianza que ella le había dado a una armadura no tan vacía no había sido en vano. El fuego rojo volvió a crecer, sus dedos rompieron la barrera mágica sobre el suelo y se hundieron en la piedra, derritiéndola como hielo bajo el sol abrasador. Con el nuevo agarre, Knight tensó los brazos y, poco a poco, se puso de pie, desafiando el infierno negro que lo rodeaba. Dicho fuego oscuro se movía extrañamente a su alrededor, como si estuviera confundido, pero Knight no se dio cuenta, demasiado concentrado en canalizar todo en el fuego. Porque las llamas rojas le estaban quitando algo, alimentándose con algo abstracto. Pero, por una vez, a Knight no le importó, no se preocupó de con qué estaba alimentando el fuego, si con su cuerpo, su mente o su alma. Porque esta era su salida, su forma de sobrevivir y seguir viviendo. Su forma de mantener la promesa que nunca rompería, sin importar lo que tuviera que hacer o sacrificar en el proceso. Y tienes que hacer lo que te digo, entonces, ve con la princesa, ayúdala y haz lo que ella diga. Pero después de eso te tienes que volver y jugar conmigo, ¿o bien? El fuego rojo explotó, las llamas negras ya no eran la fuerza dominante. Lucharon por un momento, tratando de recuperar la ventaja, pero fue inútil. Como un niño regañado, las llamas negras temblaron, arrodillándose ante sus superiores. Sin embargo, Knight apenas notó esto, apenas notó que la piedra se derretía bajo sus pies, demasiado abrumado para darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Porque el poder a su alrededor y dentro de él era asombroso, casi intoxicante, tan abrumador que no podía moverse. Y la única razón por la que Knight no se perdió en dicho poder fueron los pensamientos que resonaban en su mente, recordándole por qué estaba haciendo esto y por qué tenía que seguir adelante. No solo por él, sino por el bien de los demás, por el bien de sus promesas. Su muerte haría llorar a Anna. Si él no regresaba, si desaparecía como lo había hecho su padre antes, ella estaría desconsolada. Le habría fallado a Ellie, no protegiendo la sonrisa de su hija y demostrando que el mundo es tan oscuro y sombrío después de todo. Y Maya se culparía a sí misma por su muerte. Ella no se arriesgaría a escapar como él quería. Habría fallado en salvar a su amigo. De alguna manera, Knight sabía todo esto, alimentando su determinación hasta que llegó a una firme revelación. Él no permitiría que ninguna de esas posibilidades sucediera. No se quedaría quieto y dejaría que el fuego lo borrara. No otra vez.
Usaría las llamas, obligándolos a arrodillarse ante su voluntad y obedecer sus órdenes. Y así, con la convicción y el poder corriendo por sus venas, con promesas y recuerdos en su mente manteniéndolo cuerdo, Knight decidió que era hora de moverse. Dentro del corredor de la trampa, rodeado de fuego mortal y reconfortante, Knight apretó los puños, miró hacia arriba, tomó una bocanada de aire y llamas, y, por primera vez en este mundo, el fuego rugió. «Caballero». El grito de Maya resonó en el corredor, mientras un muro de piedra bloqueaba el camino, atrapando a Knight con Bault y los demás mientras mantenía a salvo a Maya y los elfos oscuros. Ella lo sabía lo que había sucedido y por qué, pero aún así, Maya se congeló por un segundo, su mente no quería procesar completamente los eventos. Pero, cuando finalmente lo hizo, se obligó a reprimir un grito de ira, frustración y un poco de desesperación. Esto no podría estar pasando. No ahora, solo cuando estaban a punto de escapar, justo después de recuperar la ayuda de Knight. Justo cuando había superado la orden de Bault de permanecer fiel a sí mismo, cuando Maya había decidido morir luchando a su lado hasta el final, el jodido idiota había decidido usar su nueva libertad para hacer un truco sacrificado. Y. Lo había hecho para salvarla. ¡No! No ahora, no ahora. Maya apretó los dientes y se concentró en lo que podía hacer. Había habido muchas cosas y revelaciones últimamente sobre las que no podía hacer nada, pero podía arreglar esto. Ella pudo. Solo necesitaba abrir ese muro de rocas y sacar a Knight de aquí. El muy merecido regaño por sus estúpidas ideas podía esperar. Y luego Maya comenzó a escuchar algo del otro lado de la pared. Un temblor, como el sonido de una caballería completa cargando hacia el frente del enemigo. Era poderoso y griega. Ella lo reconoció. Era el rugido del fuego. ¿Qué diablos está pasando ahí dentro? ¿Qué es eso?, murmuró, apenas dándose cuenta de que lo había dicho en lugar de solo pensarlo. Al menos, hasta que una voz detrás de ella respondió. Ese es el sonido de la trampa activando y borrando cualquier cosa dentro de este corredor. La voz tranquila de Olga explicó con calma. Si no fuera por el pequeño tono de inquietud que Maya podía escuchar bajo esa calma forzada, realmente creería que este era solo otro día para el elfo oscuro. Aún así, esa no era la parte importante. ¿Trampa?, repitió la pelirroja lentamente, girándose para mirar a Olga mientras una sensación de frío se apoderaba de su pecho. Era la conclusión lógica, pero una parte tonta de ella había querido creer que Knight acababa de bloquear el camino. Pero claro que no lo era, como las trampas de las que hablabas. Joder, tengo que sacarlo ahora. Maya se acercó a la pared, tratando de encontrar una manera de abrirla, algún tipo de mecanismo, pero no pudo ignorar el suspiro decepcionado de la reina oscura. No seas tonta, niña. Esa pared no se abrirá bajo ninguna circunstancia hasta que la trampa está hecha. Su tono desdeñoso era como clavos en una pizarra para Maya en este momento, pero se negó a dejar que la afectara. Ella ni siquiera se dio la vuelta, solo respondió con la menor cantidad de desprecio que podía permitirse. ¿Sí? ¿Y por qué es eso, o la más inteligente y nunca capturada? Una mínima cantidad de desprecio, pero ella no iba a ser tacaña con el sarcasmo. Escuchó el grito de indignación de Snoe, pero sorprendentemente, la única reacción de Olga ante la burla de Maya fue respirar hondo antes de volver a hablar. No se abrirá por la misma razón, no tiene sentido abrirlo. Esa fue una trampa que aísla el corredor. Y luego lo llena con fuego maldito. No hay nada que salvar. Maya se congeló, la sensación de frío en su pecho se cristalizó en un miedo profundo. El fuego maldito era el material de las pesadillas. Llamas mágicas y negras que quemaban todo, ya fuera inflamable o no. Lo suficientemente caliente como para casi vaporizar el metal, por lo que la carne humana tenía la posibilidad de una bola de nieve en el infierno para sobrevivir, literalmente. Era algo que ningún mago cuerdo usaría, y Maya solo lo sabía porque un mago especialmente loco había experimentado con él en su mansión cerca de su ciudad. El fuego maldito lo había quemado a él y a su casa en segundos, pero no se había detenido ahí. Sera y los otros magos apenas podían hacer nada, y la única razón por la que no había consumido toda la ciudad de Rad era porque Celestine en persona había venido a ayudar, obligando al fuego negro a dispersarse.
Celestine le dijo que era una de las creaciones de Olga porque, por supuesto, lo era y, por supuesto, estaba lo suficientemente loca como para usarlo como trampas en su propia jodida torre. Y Sigmund estaba realmente en un pasillo lleno de fuego maldito. No. ¡No! Golpeó la pared con todas sus fuerzas, pero más allá del nuevo dolor en sus nudillos, no pasó nada. Eso no puede ser, caballero. Caballero. Gritó a las piedras, sabiendo que no serviría de nada, sabiendo que ya era demasiado tarde, pero sin permitirse admitirlo. Simplemente era demasiado. Después de todo lo que había pasado con Kuroinu, la traición de sus viejos amigos, después de ver a su nuevo amigo siendo controlado por un monstruo, después de recuperarlo de alguna manera, no podía perder a Knut ahora. Solo, todos sus sentimientos embotellados amenazaron con liberarse, rompiéndola en el proceso. Maya tragó, tratando de recuperar algo de control, pero estaba sintiendo el comienzo de las lágrimas en sus ojos. Lágrimas inútiles que no podían ayudar en este momento. Pero ¿qué podía hacer ella? No quería aceptar lo que decía el elfo oscuro. Pero entonces, ¿qué? Que su mente estaba fuera de control, pero Maya aún escuchaba los susurros de Snoe. Mi reina, deja que el humano aquí. Tenemos que irnos. Lamentablemente, la necesitamos. Olga respondió en su tono normal, sin molestarse en ocultar sus intenciones. No puedo usar mi magia y estás demasiado herido. Cualquiera de estos perros podría volver a capturarnos con una facilidad insultante. Ella es la única que puede luchar. Tenemos que irnos mientras podamos, pero estoy seguro de que ella lo entenderá cuando finalmente deje de comportarse como una niña. Esas palabras llegaron a Maya, deteniendo la tormenta en su mente por un momento. ¿Qué dijiste? Preguntó con un tono de advertencia y una voz fría, los ojos aún fijos en la pared. Olga solo suspiró. El caballero negro, tu caballero, activó la trampa a propósito. No sé cómo lo supo, pero estaba claro que lo hizo para detener a los perros y separarlos de nosotros. Y estoy bastante segura de que Snoe y yo era solo una nota al pie de página en su plan. El elfo oscuro entonces adoptó un tono majestuoso, lo hizo para salvarte, Maya, pero todavía estamos aquí, en peligro. Tenemos que escapar ahora que todavía somos libres para hacerlo, y tu insistencia en perder el tiempo, así es una forma muy pobre de recompensar su sacrificio. Maya comenzó a escuchar los latidos de su propio corazón cuando las palabras de Olga se registraron en su mente. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevía? Ella apretó los dientes. Maya no quería pensar en la posible verdad detrás de esas palabras, solo se centró en el hecho de que le dieron una solución a su problema. Solo necesitaba romper un poco, no sobre las emociones reprimidas, sino sobre todo el odio que había estado reprimiendo durante días. Todo el control que había estado tratando de mantener sobre esas emociones comenzó a desmoronarse cuando Maya se permitió recordar cuánto odiaba al elfo oscuro y por qué. Las atrocidades que había cometido, la puta guerra que había creado y continuado durante siglos. Todos los sentimientos que había reprimido para poder llevar a Olga discordia ante Celestine sin matarla en el proceso. Una mentalidad que Maya había mantenido para poder escapar juntos, para no crear más problemas mientras había monstruos con disfraces de piel humana detrás de ellos, al diablo con eso. Finalmente, Maya se separó de la pared y miró a Olga mientras se burlaba. La ira no era su forma habitual de sobrellevar la situación, pero en este momento, era justo lo que necesitaba para evitar otros sentimientos menos útiles, para mantenerse un poco más, para no romperse y quemarse. Frunció el ceño y apretó los puños. Palabras solo ayudando a su ira, nublando su mente y emociones. Bien. No quería pensar ni sentir en este momento. Sacrificio. Sacrificio. Repitió Maya con un gruñido, acercándose a Olga hasta que estuvieron casi nariz con nariz. No tienes derecho a hablar de algo tan noble, maldita reina de los violadores. Solo quieres correr como un cobarde y dejar atrás a Knut. ¿Quieres que vaya contigo? Bueno, adivina qué, vete a la mierda, porque no me iré sin él. Por primera vez, la apariencia de calma en el rostro de Olga se rompió, la ira llenó sus ojos mientras se erizaba de indignación. No te atrevas a hablarme así, humana. No te atrevas a hablar de lo que ignoras. Tomó aliento y luego comenzó a tocar la frente de Maya con el dedo cada pocas palabras. Acepta la verdad y grábala en tu pequeño y obtuso cerebro.
no queda nada que dejar atrás. Su destino quedó sellado desde el momento en que activó el trampa para salvarte, mocoso insolente y desagradecido. Maya se estremeció un poco y dio un paso atrás, la verdad atravesando su ira y negación. Dolía tanto saber que un amigo se había sacrificado para ayudarla. Porque no se lo merecía, solo era una niña estúpida que no podía ver ni creer que el amor de su vida era un maldito monstruo que quería traicionar y violar a todo el país. Ella era la que había llevado a Knut a este lío. Ella fue la que... Maya se mordió el labio inferior hasta que pudo saborear la sangre. No, la autocompasión ni la culpa podían esperar. Ahora, no sabía qué debía hacer ahora. Pero ella sabía lo que quería hacer, y golpear a la reina oscura en la maldita cara sonaba como algo muy terapéutico en este momento. Sin embargo, cuando terminó de ignorar las razones por las que probablemente no debería hacer esto en este momento, Maya fue detenida por una voz a su lado. Yo, lo siento, mi reina, pero, Chloe dijo con voz mansa, sin querer corregir a Olga, pero, al mismo tiempo, sin querer ocultar información importante. Él, el caballero negro, ya sobrevivió al fuego maldito una vez, cuando entró en la torre. Las palabras de la semielfa congelaron a las otras dos mujeres, la ira anterior se evaporó. Ambos giraron lentamente para mirarla con el rostro en blanco, como si no pudieran procesar lo que dijo Chloe. Eventualmente, Olga rompió el silencio con una palabra, llena de incredulidad que estaba sintiendo en ese momento. ¿Qué? En ese mismo instante, el ruido proveniente del otro lado del muro de piedra comenzó a aumentar en fuerza. Como si el rugido de las llamas malditas se estuviera acercando a ellos. Sin embargo, ¿era solo el fuego? Maya tenía experiencia con diferentes tipos de incendios. Todavía recordaba las llamas que consumían su pueblo natal, y había escuchado varias veces los hechizos de fuego de Serai y otros magos. Esto era diferente, incluso a cómo había sonado antes. Era más poderoso, más primitivo. Algo que resonaba con su alma. Entonces, antes de que ninguno de ellos pudiera decidir qué hacer, todo el muro tembló, como las puertas de una fortaleza que soportan el ataque de un ariete. El grupo dio un paso atrás, mirando la pared con incertidumbre. Y entonces, tembló de nuevo. Y otra vez. Y con el siguiente, una parte de la pared explotó en una nube de piedra y polvo, siendo reemplazada por un brazo cubierto con una armadura negra y fuego rojo, con la mano cerrada en un puño. Cuando la esperanza comenzó a llenar el pecho de Maya, el brazo se retrajo, agarrando las piedras y rompiendo otra sección de la pared. Con más espacio, un segundo brazo se unió al primero, ahora ambas manos agarrando los lados del agujero. Y finalmente, toda la pared se derrumbó cuando la armadura negra se abrió paso a través de las piedras y el fuego. Imposible, susurró Olga con asombro. Caballero. Maya respiró aliviada, sin apenas creer lo que estaba viendo. Quería matarlo por el aturdimiento con la trampa, golpearlo por asustarla de nuevo, abrazarlo por sobrevivir contra viento y marea. Sin embargo, todo eso tendría que esperar ya que estaba literalmente en llamas, con llamas rojas y naranjas cubriendo todo su cuerpo. Y, sin embargo, no parecía importarle, como si la situación fuera completamente normal y el fuego no lo estuviera matando. Maya estaba a punto de expresar algunos de estos pensamientos cuando un grito asustado desde atrás la distrajo. ¡No! La barrera. Maya no tuvo tiempo de procesar si el grito provenía de Chloe, Olga o ambas, ya que la causa de su miedo se apoderó repentinamente de ellas. A través de la pared rota, el fuego maldito salió y los rodeó en un instante. Fue tan rápido que Maya ni siquiera pudo jadear, sus ojos se abrieron de par en par por el pánico cuando vio que la muerte venía hacia ella desde todas las direcciones. En lo que pareció ser el último segundo de su vida, Maya se sintió un poco decepcionada al descubrir que todas esas historias sobre el tiempo congelado y tú viendo toda tu vida eran solo eso, historias. No tenía tiempo para apreciar cómo había vivido su vida, no tenía tiempo para arrepentirse de confiar y amar a Bault o pensar en algo profundo. Justo el momento de arrepentirse brevemente de que así iba a terminar y. De ver a Knut fijando una mirada en las llamas negras. ¿Qué? Y luego, Maya tuvo que comerse sus pensamientos anteriores cuando el tiempo se congeló, o al menos, eso fue lo que sintió cuando el fuego que estaba a punto de consumirlos se detuvo por completo, las llamas ni siquiera parpadearon.
Ya no estaba segura de lo que estaba pasando. Era como si el infierno furioso ahora fuera un perro atado que había llegado al límite de su cadena y solo podía ladrar enojado. El fuego negro comenzó a temblar, ardiendo en su posición fija, y Maya comenzó a sentir que el aire se sobrecalentaba a su alrededor, pero incluso entonces, de alguna manera, supo que estaba a salvo. La situación congelada y sus cavilaciones se rompieron cuando Knight se movió, girándose un poco más hacia la pared de llamas negras, con lo que ahora Maya podía ver era una mirada enojada, o la expresión más similar que un casco en blanco podría hacer. Ella no sabía lo que era, en realidad. La metáfora del perro encadenado volvió a aparecer en su mente, pero esta vez con el dueño ordenándole que se callara y se sentara. Entonces, sucedió lo increíble, y ante sus ojos muy abiertos, el perro bajó la cabeza y gimió, el fuego maldito retrocedió hasta que se detuvo en donde había estado la pared destruida, las llamas nuevamente fijadas en su posición. Al ver esto, Knight asintió levemente al fuego y siguió caminando, como si todo estuviera bien, como si no acabara de hacer algo imposible, como si sus pasos no estuvieran derritiendo el suelo de piedra, como si no estuviera quieto. En maldito fuego. Pasó a Maya y siguió adelante, y en ese momento, era la imagen del héroe clásico, rodeado de fuego y abandonando el área después de derrotar al dragón sin mirar atrás, con los ojos enfocados en la siguiente hazaña. Por un instante, Maya solo miró su espalda, demasiado abrumada por lo que acababa de suceder. Una pequeña mirada a un lado mostró que no era la única. La cara de sorpresa de Chloe y tal vez incluso un poco de asombro era similar a la de Maya, pero Olga era diferente. Su rostro mostraba sorpresa, pero era mínima en comparación con la curiosidad y el interés en sus ojos, alternando entre mirar a Knight y al muro de llamas negras. La extraña escena se interrumpió cuando Knight se detuvo de repente, pareciendo repentinamente tenso. Maya parpadeó y, al segundo siguiente, el fuego a su alrededor comenzó a moverse de manera extraña, como agua burbujeante, hasta que desapareció, sin dejar ningún rastro en la armadura negra. Maya no sabía qué significaba eso, pero lo que podía ver era que ahora Knight se inclinaba hacia un lado, como una marioneta a la que alguien le había cortado los hilos. La metáfora era más que acertada, porque al segundo siguiente, Knight empezó a caer. Antes de que supiera lo que estaba pasando, ella estaba a su lado, sujetándolo para aliviar su caída. De haberlo pensado un poco, Maya habría llegado a la conclusión de que Knight pesaba 1 tonelada, o que agarrar con sus manos una armadura metálica después de haber estado en llamas, tal vez no fue la mejor idea. Sin embargo, después de todos los altibajos emocionales que había tenido, su mente no estaba en condiciones de pensar en este momento. Afortunadamente, la armadura de Knight no ardía, solo estaba muy caliente, como una piedra después de un día completo de luz solar. Era incómodo, pero mejor que perder la piel de sus manos y brazos después de su movimiento irreflexivo. Aún así, no cambiaba el hecho de que Knight no se movía. No se movía mucho, a veces permanecía completamente inmóvil durante horas, pero aún así daba la sensación de que había algo allí. Como la sensación de que estás siendo observado. Pero ahora, Maya no podía sentir nada por él y estaba empezando a asustarla. Oye, caballero. Vamos, no puedes hacer una caminata heroica solo para morirme. Despierta, caballero. Pero él permaneció inmóvil, sin reaccionar a sus palabras. Con algo de miedo, Maya comenzó a mirar a los elfos oscuros, buscando algo, tal vez con la esperanza de que pudieran tener respuestas a lo que le estaba pasando a Knight. Chloe no estaba tan sorprendida como antes, pero parecía tan confundida como Maya sobre qué diablos había sucedido. Sin embargo, Olga era diferente. No se había movido de su posición, los ojos fijos en el fuego maldito congelado con algo que Maya solo podía describir como miedo excitado. Y entonces, empezó a hablar con una extraña cadencia, como si leyera poesía. Y regresaron del caos, trayendo una parte de él en sus seres, en su metal, cambiado para siempre por su calor. Ven a ver, ven a llorar, como la plata brillante se vuelve negra chamuscada. Ven a ver, ven a oren, mientras los orgullosos caballeros son bautizados en llamas implacables. Vengan a ver, vengan a reír, mientras los caballeros negros pierden por primera y última vez. Og, dejando de lado que sonaba espeluznante, reafirmó en la mente de Maya la idea de que la reina oscura sabía algo sobre el origen de Knight. Algo sobre él.
Y si eso fuera cierto, Maya tragó, tratando de tragarse también su orgullo y su odio por el elfo oscuro, porque la vida de Knut era más importante que eso. Solo esperaba que Olga no se hubiera dado cuenta de que Maya había estado a punto de golpearla. Olga. Maya finalmente se obligó a decir. Al escuchar su nombre, el elfo oscuro se volvió hacia Maya y Knut, con la ceja derecha levantada. Tú, sabes algo sobre Knut, ¿verdad? Entonces, tú, ¿sabes lo que le pasó? ¿Puedes ayudarlo? Hizo una pausa, luchando con lo que tenía que decir. Por favor. Pedirle ayuda a Olga Discordia de todas las personas iba en contra de todo en lo que Maya creía, pero ya había perdido demasiado en esta misión. Si este era el precio para ayudar a Knut, con gusto lo pagaría. Olga la miró con sorpresa, probablemente por haber dicho por favor, por lo que Maya se preparó para el desprecio, la burla o algo así de la elfa oscura. Y estaba claro por el rostro de Olga que estaba debatiendo si permitirse dicho comportamiento o no, pero después de unos segundos, suspiró y sacudió la cara. No te preocupes, niña. Todavía está vivo. Puedo sentir su núcleo latiendo con poder. Si tuviera que adivinar, diría que lo que sea que haya hecho con ese fuego lo ha dejado completamente agotado y ahora está inconsciente. Maya dejó escapar un suspiro de puro alivio, gracias a la diosa. Olga parecía un poco molesta con las palabras de Maya, pero estaba demasiado ocupada con Knut para pensar en eso. Ahora que sabía que él estaba inconsciente, podía relajarse y ayudarlo. Incluso si Knut de alguna manera había bloqueado el camino con el fuego maldito, sobre el cual debería estar listo para responder algunas preguntas tan pronto como despertara, todavía tenían que escapar de la torre. Y eso significaba que Maya tendría que cargarlo hasta que se recuperara. Un primer intento le dijo que no iba a ser fácil, ya que poco podía hacer más que arrastrarlo. Al ver sus problemas, Chloe parecía estar lista para burlarse de ella por la ridícula situación, pero Olga hablaba en serio, muy en serio. Parecía estar sumida en sus pensamientos, reflexionando sobre algo, y luego, después de unos segundos, asintió levemente. Chloe, ¿has recuperado suficiente maná para un hechizo de curación? Preguntó finalmente Olga, con los ojos aún fijos en Knut. Chloe parpadeó, confundida ante la pregunta. Probablemente. No lo suficiente como para volver a la condición de pelea, pero debería ser suficiente para ayudarme a moverme mejor. Olga asintió de nuevo, entonces, por favor, hazlo. Y después de eso, ayúdala a cargarlo. Maya se vio obligada a reprimir el impulso de quedarse boquiabierta después de esas palabras. Había estado bastante segura de que el elfo oscuro los dejaría atrás después de la reciente pelea entre ellos, y no solo había aliviado sus temores sobre Knut, sino que ahora también quería ayudar. Esto no era lo que Maya esperaría de Olga Discordia. Debido a su sorpresa, fue Chloe la primera en vocalizar su confusión compartida. Mi reina, ¿estás segura? Quiero decir, probablemente deberíamos irnos. No me cuestiones, Chloe. La respuesta de Olga usó un tono tranquilo, pero sus ojos que ahora miraban a su vasallo eran duros, y la elfa medio oscura se cayó de inmediato. Mi comentario anterior sobre necesitarla como protección sigue en pie. También nos ayudaron a escapar cuando podrían habernos dejado. Pude irse y prometí ayudar. No romperé ese juramento. Además, se volvió de nuevo hacia Maya y Knut. Tal vez me equivoque, tal vez solo sea una imitación, o un idiota que usa una armadura que no conoce. Importancia de... Sin embargo, si no me equivoco, si es un auténtico caballero negro de Lordran, sería el primer wanderer en un milenio. Y uno muy especial. Maya había tenido razón, Olga sabía cosas, y casi podía escuchar las mayúsculas de esas palabras, pero más allá de eso, apenas le decían nada. ¿Eran los caballeros negros algún tipo de grupo? ¿Un tipo especial de golems? ¿Qué era un vagabundo? Olga probablemente tenía las respuestas, pero incluso después de su extraño cambio de actitud, Maya no confiaba en ella, sin hablar de cómo no estaban en una situación en la que simplemente pudieran sentarse y charlar. Sin embargo, cuando Chloe comenzó a cantar su hechizo curativo, una pregunta permaneció en el frente de su mente, pesando más que las otras por alguna razón que Maya no entendió, pero sin duda esa era la pregunta. ¿Qué diablos era Lordran?
Espera, antes de que te vayas, me gustaría que dejes tu comentario, tu me gusta y te suscribas para que YouTube haga que crezca esta gran familia. Y ahora sí, antes de que se vayan, recuerden que si quieren ser saludados tienen que poner la palabra secreta del día de hoy. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente, ángeles queridos. Adiós.